Ser parte de este grupo de 2 de mayo, encontrarte aquí en esta etapa de tu carrera con este estado de forma. Bueno, lo exhibido hoy, marcaba Freddy que jugaste de titular después de vuelta de un tiempo, pero ¿qué balance haces de lo que ha sido tu año en 2 de mayo hasta ahora? Bueno, al principio, ¿verdad?, no me venía encontrando. Bueno, ahora con el trayecto de los partidos, conversando con el profe, hoy jugué en mi posición donde normalmente me siento más cómodo y por suerte se dio bien y ganamos. ¿Cómo definirías la manera de jugar de 2 de mayo? O mejor dicho aún, ¿por qué 2 de mayo tiene los resultados que está teniendo hasta ahora, que son muy buenos, Junior? Creo que tenemos un grupo muy bueno, joven, y la dinámica que nos pide el profe creo que es lo que nos lleva a donde queremos. Junior, ¿cómo te va? Te saluda Carlos Landolfi. Recién marcaba justamente una palabra, me parece clave dentro de lo que hoy ofrece el 2 de mayo, que es la dinámica. Nosotros agregamos el tema de la intensidad. Por ahí pasa, ¿te parece este rendimiento que tiene hoy el 2 de mayo de la apertura, de lo que pide justamente Felipe Jiménez, de ser agresivo para marcar, para recuperar la pelota? Es como que todos están muy bien físicamente en esta actualidad, Junior. Hola, Carlos, sí. Aparte de eso, creo que tenemos jugadores de muy buen pie, ¿verdad? Aparte de la dinámica, y creo que eso ayuda bastante también. Eso es clave, ¿no? Para justamente el fútbol que propone Felipe Jiménez, lo que quiere, ¿no? De tener también esos elementos para jugar bien al fútbol, Junior, ¿no? Sí, creo que complementa perfectamente para lo que nos pide el profe. Bueno, esta noche, ¿para quién, Junior? ¿Los goles? La previa del Día de la Madre. ¿Hacia dónde se dedica todo esto? para toda mi familia que siempre me apoya de Cacupé, y para mi abuelita que me dé el cielo. Un gran abrazo, fuerza, Junior. Junior Noguera, allí el mensaje especial también para la abuelita, que ya está en el cielo, decía. Y esta buena jornada para él, con los puntos, con los goles. Sin duda es un partido más que bueno de él, un verdadero golazo, ese disparo de media distancia, 12 minutos de partido. Habrá que ver un poquitito allí las miradas apuntando a Huesca, porque se dio en el medio campo el tiro, en el medio campo, digo, en el medio del arco, se dio allí el tiro correspondiente. Y lo que se terminó también presentando en el partido, ese zurdazo, el gol. Huesca metió la mano, pero se le fue allí. Diría que algo más pudo haber realizado el arquero. Por eso preguntaba en un momento hasta la estatura. En estos casos a veces se pregunta un poco la estatura. No sé si llega al 1,80 m, mirando algunos datos, algunos dicen 82, 83. Pero le faltó un poquito. Aquí es donde le necesitaba un arquero un poquito más grande, por lo menos para esos brazos allí. Si bien es cierto, si llegaba a tocar ante la violencia, habría que ver, sin sacar mérito a Junior Noguera, si era complicado no sacar ese tremendo bombazo. Y en el segundo tiempo, nuevamente Junior Noguera, ya de penal, fue nuevamente el que mostró el camino a 2 de mayo, el que generó situaciones, con el buen trabajo inclusive de Feliu por derecha, Alfonso. Si no era Noguera, yo creería que Alfonso estaba cerca de ser elegido la figura porque hizo un muy buen partido. Terminó marcando él el tercero, entró bien Cano, lo propio Caballero en el segundo tiempo. Siempre de local se hace fuerte 2 de mayo y lo terminó por demostrar. Ya el partido anterior, que había sido local ante Libertad, ahora nuevamente, cierto, viene el traspiante de Sol de América. Y hablando de Sol de América, se vendrá en minutos el partido del día ante Libertad, que ya lo vamos a estar detallando. Y solo el cierre, decía, después de mucho tengo minutos, vuelvo al gol. La felicidad también dentro de la tristeza colectiva, pero sí más bien individual del Lescano, y ese descuento final ya en el 3-1 y esta victoria del 2 de mayo. Y el detalle que nos contaba Gerardo, que si gana General, lo mete en la zona allí de abajo a Tacuarí, en la zona de promedios. Pero de eso dependerá a ver qué pasa con General ante Guaraní el lunes. Exactamente, así es, porque los separan solamente 2 puntos, uno y otro. De momento, ventaja para el equipo de Tacuarí, ganando el equipo de General Caballero, volverá a salir de la zona roja y, como decíamos, mandará al conjunto del Tacua a zona roja junto a Sol de América. Correcto. ¿Y a cuántos puntos fue el equipo de 2 de mayo con esta victoria? Con esta victoria el equipo Pedro Juanino a 27 puntos. A 27 puntos, Olimpia 28 y en lo más alto Cerro y Libertad con 32. Luqueño está quinto con 25 puntos, Jorge. Muy bien, correcto, Gerardo, allí también con el resumen y el cierre y esta victoria del 2 de mayo. Las miradas ahora apuntan a qué va a hacer Libertad, si se va a poder recuperar. Viene de 2 derrotas encima, no pudo igualmente ganarle a Táchira. Todas las miradas apuntan a algún Marelo y qué tanta resistencia puede hacer hoy Sol de América allí de cara a lo que va a ser el fin de semana también el clásico correspondiente. Por eso ya me voy hasta Diego Iván, que hoy está allí
junto con Ricardo F., con Víctor Villalba, para comentarnos y hablarnos, por supuesto, de lo que será este juego en la Huerta. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, efectivamente, ya estamos acá nosotros en Cancha de Libertad para este partido muy importante para el Repollero, que tiene 32 puntos, al igual que Cerro Porteño, pero Cerro por diferencia de goles está por encima de Libertad. Es un partido muy importante para el equipo de Libertad, porque en el torneo internacional en Copa Libertadores está en una zona muy complicada. Bueno, de hecho tiene chances aún de clasificar el Repollero, pero está tercero en la clasificación. Ya estamos acá con Ricardo F., estamos con Víctor Villalba, con Oscar en la parte técnica para un partido, repito, muy importante para el equipo liberteño. Sudamérica, que tiene 17 puntos en la clasificación del Campeonato de Apertura y 32 puntos para el equipo de Libertad. Muy poco público a estas alturas. Este partido va a arrancar 20 y 30 con este juego entonces, y la victoria del 2 de mayo, que terminó ganándole 3-1 a Tacuarí. Se abre la fecha 17 del Campeonato de Apertura. Ya saludo a Ricardo F. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos para los compañeros, para la audiencia. Bien, en un partido que puede empezar también a meter un poco de presión tanto a Cerro, que es el puntero, como lo estabas diciendo, por diferencia de que los partidos jugados entre sí con Libertad tienen un empate y una victoria de Cerro, pero de ganar Libertad, Cerro va a estar exigido también a ganar el clásico. Y de perder Libertad, imagínate cómo va a estar la gente de Olimpia. Ganando el clásico se va a colocar nuevamente para pelear el campeonato. De hecho, que a Olimpia nunca lo podemos bajar del campeonato, siempre va a ser uno de los que pelee, pero imagínate con estos condimentos, Diego, lo que se puede llegar a dar en el campeonato. Yo creo que 3 o 4 fechas atrás uno pensaba, se acabó el campeonato, Libertad se cortó, se fue, como casi siempre, cuando toma una cierta ventaja y no pierde esa ventaja. Y el partido bisagra para el campeonato fue el empate con Nacional. Entonces allí se frenó Libertad, perdió contra el 2 de mayo, Cerro, que empezó a ganar, Olimpia, que se recuperó, y hoy por hoy nuevamente el campeonato está candente. Bueno, es así, Ricardo F. Los muchachos ya están trabajando en la parte física, los de Libertad, los de Sudamérica. Les saludo a Víctor Villalba. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, Diego. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Presenta novedades el equipo de Ariel Galeano con respecto a sus últimas presentaciones. Hoy no tiene a su dupla central de zagueros, me refiero, en este caso Diego Viera y Luis Cardoso. Cardoso quedó incluso fuera de la banca, Diego Viera está como suplente, y hoy Álvaro Campuzano, que en realidad hay que decir que en tramos de partido ya llegó a jugar como zaguero central en el desarrollo de este campeonato, y hoy será titular con Néstor Jiménez en la dupla en el fondo de Libertad. Otro que retorna después de cierto tiempo es Rubén Lescano. Hoy tendrá la chance de ser titular en el equipo dirigido por Ariel Galeano. Así que cuando quieras repasamos formaciones iniciales del Gumarelo y el Danzarín. Antes de eso, Víctor, ¿cómo está la afluencia de espectadores acá en la Huerta? ¿Qué podés percibir con relación a eso? Y no mejora. Vamos a estar por debajo de la media aquí en Libertad. No es interesante el movimiento a esta hora. Vamos a ver si en la última media hora comienzan a llegar los hinchas liberteños, los más fanáticos, por sobre todo con los que uno se cruza permanentemente, pero insisto, se nota que el golpe de los últimos resultados ha afectado también a la asistencia de público liberteño para esta noche. Claro, plano local, plano internacional, ¿pensás que también tiene mucho que ver esto, Víctor? Claro, el último partido ante Táchira, que prácticamente lo deja tambaleando a Libertad. En realidad debería ir a sumar, a ganar en realidad ante River, porque hasta el empate lo puede dejar fuera si al día siguiente gana Nacional de Uruguay. Fue un resultado inesperado el hecho de no ganar en Venezuela, y eso es lo que reduce considerablemente las chances de ganar, de clasificar, mejor dicho, del Gumarelo a la siguiente ronda de Copa Libertadores. Pero está en zona de clasificación Libertad, independientemente apunta evidentemente a fase de grupos Libertadores, en lo que tiene que ver con octavos, pero Copa Sudamericana tiene chance Libertad, Víctor. ¿Es así o no? Sí, no se le va a escapar la Sudamericana, pero en realidad el objetivo es la Libertadores siempre. El objetivo uno no, creo que Táchira no va a ganar ningún partido, así que en ese sentido Libertad puede estar tranquilo, va a quedar fuera de Libertadores, pero al menos tendrá segunda oportunidad de ir al playoff de Sudamericana, que en realidad no sé qué tanto premio es para lo que generalmente Libertad aspira en el torneo internacional. Sí le da una segunda oportunidad, una segunda ruta al menos para seguir participando en el marco internacional.
Muy bien, decías que tenés configuraciones Libertad como Sudamérica, Víctor. ¿Tenemos? Así es, cuando quieras confirmado Libertad y Sudamérica. Muy bien, le saludo a Juancito y estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos tanto Libertad como Sudamérica? Víctor, adelante. Libertad en el arco, camiseta 12, Rodrigo Morínigo. La zona defensiva 2, Iván Ramírez. 6, Álvaro Campuzano. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. 5 mediocampistas, por derecha 18, Iván Franco. 21, Lucas Sanabria. 26, Ernesto Caballero. 19, Rubén Lescano. Y 35, Rodrigo Villalba. El único delantero, 7, y capitán de equipo, Oscar Cardoso. Los dirigidos por Ariel Galeano. Suplentes, Ángel González, Diego Viera, Bautista Merlini, Gustavo Aguilar, Lorenzo Melgarejo, William Mendieta, Antonio Vareiro, Hugo Martínez, Roque Santa Cruz, Miguel Yaquet, Iván Piris y Ángel Lucena. A continuación, equipo titular de Sol. En el arco 28, Diego Aranda. La defensa, 5 en el fondo en realidad, 21, Víctor Barrios. 2, Gustavo Jiménez. 5 para Rolando García. 3, Rodrigo Duarte. Y 13, Carlos Zamudio. En mitad de cancha, por derecha, 20, David Fernández. 18, Derlis Orué. 23, Brian Quintana. Y 17, Derlis Aquino. El único delantero, 7, y capitán de equipo, Santiago Salcedo. El conjunto dirigido por Ángel Martínez. Suplentes, Matías Bordón, Gastón Benítez, Miguel Paniagua, Luis Ortiz, Ronald Roa, Fernando Ruiz Díaz, Leandro Espejo, Lisandro Cabrera, José Ortigosa, Marcelo Acosta, Ever Cáceres y Matías Castro. Diego. Bueno, ¿cómo está? ¿Por qué sector estás en la huerta, Víctor? Aquí en la entrada que da hacia Artigas, en el lugar en el cual los hinchas van entrando a preferencias. Y en este momento van circulando aquí 6 personas. Bueno, muy bien. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches, Diego. El cordial saludo para todos. Hablemos de la intermedia porque en el arranque de la fecha número 6 se fue igualdad en Villarrica. 1-1 entre Guaireña y Martín Ledesma. Ahora minuto 39 de la primera parte. En la Arboleda, Fernando de la Mora está triunfando 1-0 ante el Rubio Ñu. Esto con relación al arranque de la fecha número 6 del torneo de la división intermedia. Y cuando quieras, Diego, escuchamos palabras de Guillermo Paya, futbolista de Colo Colo en el extra de fútbol a lo grande. Escuchamos. Bueno, contanos lo de Colo Colo, el partido, contanos, ante Fluminense. No, fue un partido como creo que todos habían dicho que no merecíamos algo más por cómo se dio el partido. Creo que pocos equipos le someten así a un equipo grande como es Fluminense, el último campeón, y creo que nos fuimos con la gana de haber por lo menos quitado un punto, qué sé yo, se nos va en una jugada. Pero nada, ahora a pensar ya en lo que se viene. Uno siente mucho, lo sentí vos, con relación a dominar, tener la pelota, llegar y no concretar. Claro, uno piensa en las posibilidades que tuvo después de terminar el partido, se pone a pensar y dice que tuvo 1, 2, 3 y que ellos se van a la primera y te meten y tipo, te quedas con la rabia también. Guillermo, y obliga a salir a ganar afuera ahora los partidos que tienen ante Alianza Lima, la última fecha ante Cerro. De hecho, hay que decir que es un grupo muy parejo, todavía los 4 equipos tienen posibilidades de clasificar. Sí, tenemos una posibilidad también grande de que Cerro juega con Fluminense, ojalá que le vaya un poco mal, ¿no? Para que podamos nosotros aprovechar saliendo afuera también es más difícil. Pero tenemos un equipo, creo que muy sólido. Cuando jugamos contra Fluminense de visitante también se nos fue lo del partido por pequeños detalles y creo que eso nada más nos están faltando. Guillermo, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. ¿Cómo está haciendo tu adaptación en el fútbol chileno, en el club, con tus compañeros, la relación con el técnico? ¿Cómo estás en estos primeros meses ahí en Chile? Yo creo que bien, yo creo que me estoy adaptando bien. Al principio estaba mucho mejor, ahora vengo de una lesión también. Espero poder volver otra vez al nivel que estaba al comienzo.
Y el partido en la última fecha de la Libertadores de la fase de grupos ante Cerro, especial también para vos, Guillermo, por todo lo que ya pasó en su momento y por tu pasado en Olimpia. Sí, claro, es un partido especial, como decís, especial para mí, especial para el club también, ¿no? Va a ser un partido que creo que va a definir también el grupo de quién va, de quién queda y de quién pasa. Y ojalá que hagamos un partido excepcional y podamos clasificar nosotros, ¿no? Guillermo, y el clásico del domingo, Olimpia Cerro, contanos. Sí, le estoy siguiendo al club, ojalá que a Olimpia le vaya bien, ¿no? Estoy viendo todos los partidos también de Olimpia, le están agarrando la gran Real Madrid que van y que siempre a lo último tienen algo, tienen lo que siempre el club tiene, que es la mística, algo aparte de lo que es el fútbol, y están yendo bien y ojalá que se le dé también en el Superclásico, ya que va a ser los 3 puntos más importantes que puedan tener ellos, ¿no? Para seguir peleando el campeonato. ¿Y que estás en contacto con tus compañeros en Olimpia o no los que fueron? Sí, suelo hablar con algunos compañeros ahí, con Derli, Huguito, Arruba. Ahí suelo tener contacto con ellos siempre. Y preguntás cómo el equipo va a jugar, por eso no te preguntamos a vos, porque hay que saber quién juega y quién no juega ahora, porque te imaginas lo que es el partido para el propio Palermo, que debutó en el Clásico y ahora en Cancha Cerro. Sí. Palermo la va a tener difícil también a quién elegir, ¿no? Sí. Ojalá que elija los mejores. Creo que todos van a estar preparados y todos van a querer jugar ese partido. Es un clásico, como se dice, es un partido aparte. Compañero, ¿algo más con Guillermo? Sí, Guillermo, simplemente para repasar lo que fue en su momento tu presencia en Olimpia este año, te quiero preguntar, ¿esperabas más oportunidades al comienzo, Guillermo? Porque tu salida fue medio llamativa cuando en su momento Arce había manifestado prácticamente que vos eras el titular, el que iba a tener la confianza, y después de 2 o 3 partidos dejaste de jugar, y eso motivó obviamente las ganas que tenías también de cambiar de aire, ¿verdad? Fue una situación un poco rara en su momento, ¿no? Sí, a mí también me sorprendió algunas cosas, pero son cosas del fútbol, creo. El profe Chiqui me había apoyado también y siempre estuvo en mi lado. También uno elige a quién poner y a quién no, y uno tiene que respetar eso. Pero después de eso ya no volviste a hablar con él, después de salir con Arce. Sí, volví a hablar cuando él se fue, le escribí, cuando yo salí él me escribió también. Tengo una buena relación con él también. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Palabras de Guillermo Paiva, futbolista de Colo-Colo, en el extra de Fútbol a lo grande, Juan. Adelantado regalo para mamá en Farmacias Catedral. Hoy viernes accedes al 50% de descuento con tu tarjeta Crédito Sudameris. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC y la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Intermedia fecha número 6, minuto 44 de la primera parte en Arboleda. Sigue el triunfo de Fernando Lamora con gol de Denis Acosta. 1-0 ante Rubiaño. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito Bancop. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y más. Bancop crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Ahora tiempo cumplido de la primera parte. Reiteramos, 1-0 Fernando de la Mora a la Arboleda. Le gana 1-0 a Rubiaño. Más temprano, 1-1. Culminó el compromiso entre Guaireña y Martín Ledesma. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada. Mantienes limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Hubo gol paraguayo en Brasil. En la segunda división marcó el Pollo Recalde. El primero para Ceará, que de visitante goleó 3-0 al Novo Horizontino. El segundo lo hizo el ex guaraní, el uruguayo Facundo Barceló. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito más info al 218-4000. Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Mañana prosigue la cuarta fecha de la Serie B de Brasil. Goiás, el equipo de Iván Tito Torres, será local ante el conjunto de Ituano. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.pi. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Mirar los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium
premium y suave. Yerba mate, pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Programación de la quinta fecha para los paraguayos en Copa Libertadores y Sudamericana. El día martes 14 de mayo, 4 partidos. 18 horas en Uruguay. Racing va a enfrentar a Nacional. 20 horas Defensores del Chaco, Ameliano, Rayo Zuliano. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallevía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Embú. Sin Lays no hay partido. Encontrá tus Lays clásicas de 75 gramos. Lays queso y cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Antes de ir a los compañeros, el día martes 20-30 horas River local ante Libertad y 22 horas en Bolivia, Nacional de Potosí ante Trinidense. Para el jueves 16 de mayo, 18 horas en el Maracaná, Fluminense, Cerro Porteño y 20 horas Luqueño local ante Bragantino. Diego. Bueno, gracias, muy amable Gerardo. Diego. Estamos acá con Ricardo F. Sí, señor, te escuchamos, Víctor. Un tema que quería plantear y ya enseguida nos vamos a dar cuenta cuando Sol de América se acomode en el campo, porque pasábamos inicialmente 5-4-1, pero a tener en cuenta las siguientes posibilidades, que juegue con línea de 4 en el fondo y esto implicaría ya sea que Gustavo Jiménez sea lateral y con esto Víctor Barrios sería el volante a la derecha, o que en todo caso se dé Duarte jugando de lateral izquierdo, que ya lo llegó a hacer en algún partido este año, y eso adelantaría a Carlos Zamudio como mediocampista. En esas hipótesis el equipo se pararía entonces 4-4-2, porque en realidad Derlis Aquino es más punta que extremo. Ya en su momento ha jugado algunos partidos recostados por fuera, pero tiene más características de punta o de acompañante, Víctor. Entonces podría darse eso con Santiago Salcedo, ¿sí? Acá estamos hablando con Ricardo F. A ver, vamos a la zona mediocampista. Yo lo puse Aquino por derecha, Orué y Quintana en el medio, con David Fernández. Pero vos decís que Aquino puede jugar en punta con Santiago Salcedo, Víctor. Sí, variando un poco lo que te decía, si es que opta por jugar con uno de los laterales de volante, ya sea Barrios o Zamudio, entonces se pararía 4. En el medio, David Fernández por fuera, por uno de los lados. Orué y Quintana al doble 6, en eso no hay duda porque los dos son volantes de marca, y ahí jugaría con 2 puntas, Derlis Aquino y Santiago Salcedo, más o menos para manejar variables. Después obviamente ya en el comentario Ricardo va a ir detallando cuando estén los equipos acomodados en la cancha, pero para dar otra opción con respecto a lo que parábamos inicialmente en la formación de Sol de América. Excelente, Víctor. Uno cree que puede poner 2 hombres a los costados para marcar, pero si estaban Melgarejo y el Demonio, ¿verdad? Yo no sé si Franco y Villalba van a preocupar mucho a los jugadores de Sol de América, pero sí puede ser una marca escalonada. Por eso, como decís, vamos a observar rápidamente una vez que comience el partido y a rodar la pelota cómo se para la defensa de Sol de América, pero tengo la impresión de que va a salir a atacarlo también a Libertad, aprovechar el mal momento de Libertad y ver si de esa manera, con la victoria de la vez pasada, puede también portarse siendo más agresivo Sol. Ahora, viendo acá la defensa, Ricardo F. con Víctor, Gustavo Jiménez, muchos partidos jugó como lateral derecho. ¿Podía jugar este partido ahí? En esa Barrios zona? también. Barrios también. Claro. O puede Barrios pasar a jugar como volante, como decía Víctor, y Jiménez como lateral derecho. O sea, hay variantes, vamos a ver. Claro, muy bien. A ver, sí, señor, te escuchamos. Otro punto para recordar lo que hoy nos comentaba Jorge al mediodía, Jorge Sosa, que hay ojeadores o tienen que estar presentes aquí del gremio para mirarlo a David Fernández, el joven de Sol de América, 18 años para él, había estado a préstamo la temporada anterior en Trinidense, este año jugando en Sol de América 25 partidos en la primera división para David Fernández, 3 goles marcados. Así que no descartamos que empiece un seguimiento para más adelante que se dé la transferencia. Hablamos de un joven jugador. Y el otro que estaba siendo observado por el Flamengo, pero hoy no quedó en la banca, es Jorge Mora, el chico de 17 años. Él es enganche, tiene muy buenos antecedentes en inferiores, ya le tocó debutar en la primera con Sol de América, solo que a diferencia de David Fernández tiene menos rodaje. Están en el radar de clubes brasileños, repito, David Fernández y Jorge Mora. Nosotros ya vamos subiendo a la zona de preferencias porque en un ratito más se viene el ingreso de los equipos al campo de juego. Una última consulta, Víctor. ¿El sub-18 o sub-19 en Sol de América quién es? Y es David Fernández, justamente. Él tiene 18 años, repito, había jugado en Trinidense la temporada anterior y este año en Sol. Pero yendo un poquito más atrás, ya Fernández había formado parte
de la campaña en la primera rueda de la intermedia el año pasado con el Danzarín. Después fue a préstamo en el clausura, jugó en Trinidense, ahí tuvo minutos como reglamentario juvenil y ahora retornó a su club de origen, que es Sol de América. Libertad tiene dos, a ver si me ayuda acá como Ricardo F también. Lescano y Rodrigo Villalba, ambos con 19. No, el juvenil que encaja con el reglamento es Villalba, Rodrigo Villalba. Ya Lescano me parece que tiene 20, él ya no está dentro del reglamento sub-19. Sí, Rodrigo Villalba, que es el chico que había estado el año pasado en Guaireña. Guaireña integró la selección sub-17 y desde esta temporada retornó al Gumaredo. Muy bien, contigo, Juancito. Aprovecha y venite a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos. 1 cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acá estamos viendo con Ricardo. Fue interesante el dato, Ricardo, atrás del monitor, porque los equipos van a pisar la cancha. Estamos viendo una charla amena, una charla entre Sasá, que sigue siendo color histórico el fútbol paraguayo, pero que está muy cerca, Sasá, en la tabla de goleos. Oscar Tacuara Cardoso, Ricardo. Sí, qué jugadores, ¿verdad? Sasá, Tacuara, cuántos años en primera división, cómo se cuidan, cómo siguen vigentes. Claro que ya no tienen el mismo recorrido, pero la sapiencia, la sabiduría del fútbol siempre está intacta para ambos jugadores. Y ambos son capitanes, la coincidencia. Ambos capitanes, sí, señor. Bueno, muy bien, los equipos van a pisar la cancha. ¿Qué tenemos, Víctor? Te escuchamos. Y ya ubicándonos en la zona de preferencias, donde al observar el panorama me reafirmo en lo que decía anteriormente. Se redujo bastante la asistencia con los últimos resultados de Libertad. Hay más gente en plateas hoy, varios de ellos seguramente invitados especiales, como lo suele hacer Libertad, que en zona de preferencias, donde suele haber muchos socios, muchos vitalicios, y hoy vemos varias butacas vacías en este sector de preferencia. Y ni a hablar de graderías, donde se espera la presencia de la escolta, pero no deben ser más de 30 personas en este momento. Con su victoria, 2 de mayo, ¿cuántos puntos tiene la tabla, Gerardo? Llegó a 27 puntos el gallo norteño, Diego. Bueno, y Tacuarí está complicado aún. Tacuarí ahora tiene 19 puntos y está al borde de la zona del descenso. Si General Caballero lunes le gana a Guaraní, Tacuarí ingresará a zona roja. Y si Sol de América le gana a Libertad, aún sigue comprometido. Aún sigue comprometido, sí, señor. Bueno, muy bien. Recordando que Fernando de la Mora le está ganando a Rubeñú por 1-0. Contigo, Juan. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días. Con tus compras en Koala participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Trinidense Nacional, 17 horas. Partido de fondo para mañana, Sportivo Luqueño Ameliano. El domingo, el superclásico del fútbol paraguayo, Cerro Porteño con Olimpia. La Ferre se acerca a Vos Capé, nueva sucursal en la Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Decidí bienestar y certeza. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. El próximo lunes se cierra la fecha con Guaraní. General Caballero, lo que decía Gerardo. Si Gerardo, lo dijo recién, si General Caballero logra ganar a Guaraní, lo mete de vuelta a Tacuarín, zona de promedios del campeonato. El mejor copiloto Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Los equipos en un instante más ya van a pisar la cancha, el campo de juego acá. A propósito, ahora sí lo hacen. Lo hace Libertad, lo hace también el equipo visitante de Sudamérica. El árbitro David Ojeda también ya agarra la pelota al balón y se va aproximando al círculo central. Los equipos están en el campo de juego. Ya se viene el comentario de Ricardo F. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. A ver, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Ya se viene Ricardo F. Rápidamente los equipos, ¿te parece, Víctor? Libertad en el arco, 12 Rodrigo Morillo, la defensa 2 Iván Ramírez, 6 Álvaro Campuzano,
Camiseta 4, Néstor Jiménez, 17, Matías Espinosa. En el medio, 18, Iván Franco, 21, Lucas Sanabria, 26, Ernesto Caballero, 19, Rubén Lescano, 35, Rodrigo Villalba, y en ataque 7, Oscar Tacuara Caroso, capitán de equipo. La formación dirigida por Ariel Galeano. Sol, 28, Diego Aranda, 21, Víctor Barrios, 2, Gustavo Jiménez, 5, Rolando García, 3, Rodrigo Duarte, 13, Carlos Zamudio, 20, David Fernández, 18, Derli Orue, 23, Brian Quintana, 17, Derli Aquino, y 7, en ataque Santiago Salcedo, capitán de equipo, el onceno dirigido por Ángel Martínez. Correcto, Víctor, señoras y señores. Vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Libertad sabe que no puede fallar, pero acá hay algo que a mí por lo menos me llama mucho la atención. Si bien Campuzano no desconoce la posición, es ponerlo como central, es volver a modificar el equipo, como lo hizo en Copa Libertadores en su momento, como lo hizo en aquel partido contra Nacional a mitad de semana, y como lo viene haciendo permanentemente Galeano. Como que se le perdió un poquito la brújula, está perdiendo partidos, algunos empata, pero ya no es el Libertad arrollador de los primeros encuentros del campeonato, donde quitó una buena ventaja, pero esa ventaja ya se redujo. Es más, hoy por hoy el Libertad no es campeón o no depende de sí mismo, tiene que ganar hoy, esperar lo que pase en el clásico. Pero cuando uno mira la mitad de la cancha, parece 5, pero puede ser que marque solamente 1, Caballero, porque pisa el área Sanabria, Villalba, Lescano, Franco, Tacuara. Ahora, ¿cómo hace el Libertad para tener la pelota? Me parece un equipo frágil en la mitad del campo de juego, y Sudamérica ahí le puede quitar el balón y empezar a marcar de cómo se va a jugar el partido. Ahora, si vamos a calidad de plantel, la jerarquía de un equipo a otro, por supuesto que sí le quita mucha ventaja a Libertad, pero muchas veces la jerarquía, sin la actitud, sin poner lo que hay que poner en el terreno de juego, y con la confusión que permanentemente tiene Libertad, por lo menos en los últimos partidos, no le va a servir de mucho. Una vez más vemos, hasta coinciden en el número. La camiseta 7 para Salcedo, la camiseta 7 para Tacuara Cardoso, dos grandes goleadores del fútbol paraguayo, veteranos ya ambos, pero vigentes. Y me acuerdo que hace poco decía Roque que mientras los demás, los que vienen detrás, no marquen una diferencia, los jugadores llamados veteranos van a seguir jugando. Y no solamente hablaba de él, hablaba de Tacuara, hablaba de Riveros, que está en zona de recuperación, y otros grandes jugadores que ya tienen una edad en el fútbol, pero que todavía se siente vigente porque los demás no le quitan la posición. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. Libertad, Sudamérica, fecha 17. La promoción más esperada de Comecipar, crédito ordinario de una tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comecipar, tu mejor opción. Muy bien, Gerardo, sigue la victoria de Fernando de la Mora ante Rubiñú por 1-0. Sí, señor, entretiempo, periodo de descanso en ese compromiso en Arboleda con gol de Denis Acosta. Fernando de la Mora le gana 1-0 a Rubiñú. Muy bien, recordando que el 2 de mayo le ganó Tacuarí por 3-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Señoras y señores, va a tocar la pelota el equipo de Sudamérica. Sasá está frente a la pelota, va a autorizar el árbitro del compromiso, David Ojeda. Cronometra, pone en 0, mira al cuarto árbitro, observa, le va a dar el ok correspondiente. Ahora sí, Sastaya está ansioso para mover esa pelota. Ahora sí, señoras y señores, ya juegan Libertad Sudamérica. Relata Diego Iván. Y la pelota por arriba de García Garreño. Pelota larga sobre punta zurda. Viene buscando esa pelota el hombre de Libertad. Pelota sobre zona izquierda. Va la marca. Pelota en costado. Primer saque de costado. Corresponde a la visita. Punta derecha. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria S.A. Expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. La pelota por arriba va por el fondo. Golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Campuzano. El árbitro levanta el banderín, justamente el asistente, y sanciona faltas hacia Víctor. Cobró saque de costado para Sudamérica.
Muy bien, ahí estamos viendo Ricardo Efa, Gustavo Jiménez como lateral derecho de Sudamérica. Sí, señor, lateral derecho Jiménez, como podíamos pensarlo, como pensábamos, como decía Víctor, en el armado del equipo. Muy bien, la pelota por arriba, viene buscando esa pelota García Reina, pelota para Franco, mueve la salida para Libertad, va por el piso, falta, pita el árbitro, tiro libre para el Gumarelo. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo, vienen entre sabores, queso, crema y con cebolla, siempre contigo, papas fritas Crispo. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. 4-4 la figura Sudamérica, Ricardo. Sí, 4-4-2, Sudamérica, lo que decía marca escalonada. Dos jugadores que marquen bien por las bandas. En ambas bandas me hace recordar el partido ante Libertad Cerro, que quiso hacer lo mismo y no le resultó. La pelota por arriba, viene marcando esa pelota el hombre de Sudamérica, viene Campuzano, juega sobre costado izquierdo, la pelota para Lucas Arabia, viene parando Lucas, a ver, la tiene sobre punta zurda para el equipo de Libertad, moviendo bien, pelota para el fondo para Jiménez, Jiménez tiene para el equipo de Libertad, juega para Caballero, pelota zona media, a ver, la tiene Caballero, juega suavecita para Campuzano, toca, busca el 6, la pelota sobre punta derecha, dejando bien cortita al medio, otra vez para Campuzano, juega, movió para Jiménez, toca la pelota Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llávenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y la pelota para Quino, para Sudamérica, juega, movió, pelotazo largo, se mete en esa zona, va jugando Duarte, la marca en zona media, viene buscando Campuzano, presiona Sudamérica, balón sobre mitad de terreno para Lejano, toca Lejano, a ver qué hace, moviendo bien sobre punta derecha, está dejando cortita para Franco, se desprende la pelota o no, Franco tiene, juega bien, cuidado con Oscar Tacuara, se mete Tacuara Cardoso, levantó el centro, tiró, pelota en trolera, cabezazo, rechazo, Ricardo F. Buen arranque de Franco buscando a la Tacuara, que dejó el área, se tiró al costado, metió el centro de buena forma, venía atropellando Lescano, pero cerró bien la defensa de Sol, el aviso de Libertad. A ver, señores, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Rubén Lescano. Correcto, le va a pegar Lescano, tiro de esquina para el repollero. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Saque de costado en ataque, pertenece a Libertad. Aprovecha y recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre con calidad Fopasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota larga va corriendo Fernández para Sudamérica. Primero va llegando esa pelota Campuzano. Tiene Campuzano para el equipo de Libertad. A ver, sostiene, juega derecha. Está dejando cortita para Jiménez. Levante la cabeza el central de Libertad. Viene bajando esa pelota Caballero. Caballero tiene, juega, levanta la cabeza. Botín izquierdo, juega a la derecha. Otra vez para Jiménez. Toca la pelota Libertad. Está dejando cortita sobre punta zurda. Domina Espinosa, le va a pegar o no. Amaga Espinosa, juega al medio. Movió otra vez para Jiménez. Toca el 6, levanta la cabeza Campuzano. Campuzano tiene, levanta el centro. Pelotazo largo para Ramírez. Se mete Iván. La pelota en zona derecha, levanta. Qué mal le pegó esa pelota. Arriba la pelota Epa. Golpe de puño del arquero. Tiro de esquina, Ricardo. Vos sabés que me gustaría ver la parábola que tomó la pelota. Parecía que se iba a cualquier lado. Sin embargo, se quedó dentro del terreno de juego. Casi lo sorprende al arquero. Señoras y señores, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y le va a pegar esa pelota Iván Ramírez. Tiro de esquina. Cerca del minuto 5 de la etapa inicial. A ver, le pegó, tiró. Pelota en el aire. Le queda Espinosa, le pega, vino un rebote. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Reclamaban que paró con el brazo los jugadores de Sudamérica, pero todo lícito. Matías Espinosa tuvo la chance y bloquearon los hombres de Sol. Muy bien, la pelota al medio tiene Iván, cuidado con esta, se mete, juega bien. Pelota sobre punta derecha. Insiste Libertad, se metió Ramírez. Penal. Acá lo tocan, creo que fue penal, Ricardo F. Bueno, la marca. Y mirá que se tira muy rápido el jugador de Libertad. Fue Ramírez, ¿verdad? Sí, Ramírez y el contacto con Carlos Zamudio. Hay un toque, pero no sé si para penal. Bueno, muy bien, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Por ahora, 0-0. Y su seguros, Chaco. ¿Cómo viste la acción, Víctor, para vos? Y a mí me parece bastante dudosa. No toca la pelota Zamudio y tendría que ver la repetición para ver si da o no para que caiga el jugador. Pero para mí hubo contacto, por eso reclaman los jugadores de Libertad. Ahí está Ricardo. Le pisa.
Y puede ser. Pero ya tenía la pelota lejos de él, de la acción. Yo creo que va a dejar pasar. Bueno, muy bien. Por ahora no lo llaman del VAR al árbitro. Corresponde salida para Libertad o para Sudamérica, Víctor. ¿Qué dice el árbitro? Para Libertad la posesión. Bueno, no pasa absolutamente nada, Ricardo. No pasó nada. No pasó nada y yo estoy de acuerdo con el árbitro. Ojeda, ¿verdad? Ojeda, sí, señor, muy bien. Salida al fondo, sale Libertad. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Torneo intermedia, fecha 6, arrancó la segunda parte de la arboleda, sigue el triunfo de Fernando Lamora, 1-0 ante Rubio Ñu. La pelota para Caballero, juega pelota sobre izquierda, mueve la pelota, la salida cortita, pelota sobre mitad del terreno, está girando en esa zona, tiene bien jugando la pelota, se metía en esa zona Villalba, a ver, tiene por media cancha para Campuzano, viene marcando bien, pelota para Sudamérica, juega punta izquierda, a ver, tiene el tele izquierdo, mueve la salida para Sudamérica. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Kartings para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortini, etiqueta negra con pomelos, paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. La pelota sobre mitad de terreno, pelota sobre la derecha, tiene Ramírez para Libertad, a ver, sostiene, levanta la cabeza, botín derecho, juega, va por el piso, falta, pita el árbitro y es tiro libre para Libertad, Ricardo. Libertad que por el sector derecho está causando algunos que otros problemas. Yo pensé que iba a controlar Sol, tenía esa información de que lo iban a marcar bien, principalmente en los costados, que no iba a dejar mover al conjunto liberteño. Sin embargo, Ramírez estuvo en una jugada donde pudo haber sido penal y sigue desequilibrando por ese sector el conjunto Gumarelo. Está mostrando mucha actitud Libertad en este trámite de juego, Ricardo. No le queda otra, Diego, no le queda. Tiene que ganar o de lo contrario se le va a complicar, así como la Copa Libertadores, también el campeonato. La pelota sobre la derecha, tiro libre para Libertad. 20-30 horas el día martes, 14 de mayo, River local ante Libertad. Pintará el chileno Piero Massa y en el bar el colombiano Yadir Acuña. Le va a pegar esa pelota Lucas Arauria, también lo tiene de cerca Iván Ramírez, tiro libre sobre punta derecha, en ataque pertenece a Libertad que busca el primero. Pelota dentro del área. Tacuana tiene amago, Tacuana tiene gira. Con esa pelota juega para Iván Ramírez. Otro centro, pelota dentro del área, la marca del defensor de Sudamérica, se mete Iván, pero no pasó nada. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, esa es la jugada donde uno dice: no se puede ir con la cabeza, y va con la cabeza el jugador de Libertad, levantó la pierna, sacó el defensor de muy buena forma. Para mí Duarte, no pasó nada. La pelota sobre punta zurda y otra vez tiene esa pelota Libertad con Caballero. Caballero juega, pelota al fondo para Campuzano. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota por arriba, golpe de cabeza, marca Zamudio. El lateral izquierdo de Sudamérica, saque de costado para Libertad, punta derecha. Tu mamá es todo terreno, venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes participás grandes premios. Mamá, todo terreno. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. La ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Acá por ahora todo es Libertad, Ricardo F. Totalmente. Dominio absoluto del conjunto Comarelo. Les cuesta y le cuesta muchísimo cruzar la mitad de la cancha a Sol. Tampoco tiene velocidad para contragolpear porque con Sasá es difícil. La pelota de Campuzano juega para Caballero cerca del minuto 10 de esta primera parte. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota sobre punta zurda, pelota acostada. A ver, se va ahora la pelota, marca en esa zona. El lateral derecho Jiménez, pelota zona media. A ver, la tiene presionado Tacuana Cardoso. Primero llegaba Zamudio, reventaba la pelota para Sudamérica. Cuidadosamente Fernández, cuidado. Se mete Fernández, ganó. Fernández movió. Sasá le pegó un tiro y afuera. Afuera el remate de Santiago Salcedo. Poste derecho, Ricardo F. Se complicó la defensa de Libertad. La agarraron mal parada con una pelota larga. Bien lo de Fernández para aguantar, cuerpear y después tocarle el balón a Sasá, que con lo goleador que es, con la experiencia que tiene, se apuró en cruzar el remate. Tenía posibilidad de seguir un poco más con la pelota y elegir mejor definición. Pero igual, la primera clara para el conjunto de Sol. La pelota, a ver, en zona izquierda va por el medio, para el fondo, sale Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Robelog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván.
Señoras y señores, por ahora el partido se mantiene 0-0. Y su seguros, Chaco. La pelota para Franco, corre Franco, tiene para Libertad, se desvía esa pelota en saque de costado, se metía la marca Zamudio, es lateral en ataque para Libertad. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY, con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida, consultas al 021-449-488, Rumbos, toda una vida con vos. Por ahora el partido se mantiene 0-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña segura, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Tiro libre para Libertad. Compra a precio mayorista. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Es Lucas, Víctor. Así es, Lucas Sanabria. Muy bien, le va a pegar Lucas Sanabria, le pegó, no pudo Franco, ¡epa! Creo que debió el arquero, tiro de gira. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, increíble la forma en que Franco no puede conectar ese balón y después cuando se iba al costado le pega al jugador de Sol de América que quiso marcar, que quiso desviar Barrios y casi se le clava al arquero. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Ibarra Ver. Está cerquita, repito, Libertad está cerquita del primero. Se defiende como puede Sol de América. Levanta los brazos, le va a pegar Ibarra Ver. Señoras y señores, tiro libre. Repito, Libertad busca el primero. Pelota en el aire. Cabezazo. Se metía Espinosa. Y otro desvío. Otro desvío de un hombre de Sol de América, Ricardo. Sí, la sacó, no se quiso complicar. El central dijo, mejor la alejo con la cabeza. Después le recriminan los compañeros porque no estaba absolutamente nadie detrás. La pelota y otro tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota y va a Ramírez, tiro libre de esquina. A ver, el árbitro va a autorizar y Ramírez le va a pegar. Libertad está cerquita, pelota en el aire, va al rechazo largo arriba. Viene buscando esa pelota lejano. La pelota lejano para el entrenador, juega pelota para el fondo para su arquero Morínigo. Le va a pegar lentamente, tiene Morínigo, juega. Esa pelota sobre punta zurda. Está dejando cortita para Caballero. Torneo intermedia, fecha 6, gol de Fernando de la Mora, lo hizo Roque Guachiré, 7 del segundo tiempo, ahora 2-0 ante Rubio Ñu. Correcto, Gerardo, pelota sobre punta derecha, saque de costado, un ataque para el Gumarelo. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados con Personal Pay, 10% adicional en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El partido por ahora se mantiene 0-0, Juan. En Fortaleza, repuestos, todo para la línea camiones Mercedes-Benz y Scania, elásticos, baterías, repuestos y más. Ruta 3 kilómetros 22 y medio limpio. Pedidos al 0981-152-702, Fortaleza Repuestos. La pelota para Ramírez, tiene bien, pelota sobre mitad de terreno. Botín derecho, juega, levanta la cabeza. Botín izquierdo, juega esa pelota para Lejano. Este movió para Campuzano. La pelota de Campuzano juega sobre el costado izquierdo. Está dejando cortita para el jugador Jiménez. Jiménez juega bien. Está dejando para Villalba, sostiene el zurdo. Este movió pelota para Lucas Sanabria. Puede pegar o no Caballero. Caballero tiene, juega bien. La pelota larga, punta derecha. Agarra, tiene Ramírez. Iván que viene, amagó. Se mete y peligro. Iván colocó. Pelota a la marca de Jiménez. Pelota a mitad de terreno. Caballero juega. Repito, insiste, Libertad, Ricardo. Tendría que mejorar un poquito el centro. Ramírez que gana siempre por el sector derecho, pero la mayoría de las veces al segundo palo. La pelota de Iván, cabezazo, juega Tacuara y afuera. No se puede creer. Tacuara y Cardoso frente al arco, malogra Ricardo F. Ahora por el otro sector, por el izquierdo, el centro fue perfecto. Ganó de muy buena forma Franco, peinando, desviando la pelota. Y Cardoso con el arco a su disposición de zurda, le pegó, pero pasó cerquita del palo. Se lamenta todo Libertad. Cerquita del minuto 15. Jueces de Argentina para el día jueves entre Fluminense y Cerro Porteño, 18 horas en Río de Janeiro. Pitará Darío Herrera y en el bar Silvio Truco. Señoras y señores, pelota para el fondo, sale el portero de Sol de América. Super jueves de Petrobras, cargando Super 97, tenés 20% de descuento a través de la app Petrobras. Premia con todas las tarjetas de crédito, débito de todos los bancos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Robilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco.
Tiro libre en territorio de Libertad. Tiro libre para Sudamérica. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cubo Tire en Chacomer y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock a precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Sasá busca su gol, Ricardo. Mira que la puede clavar en un ángulo. Sasá que le pega muy bien a los tiros libres. Hay que ver cómo está Morínigo también. Le va a pegar Sasá. Tiro libre, señoras y señores. ¿Quién está de zurda, Víctor? Carlos Zamudio. Correcto, Zamudio de zurda, de derecha, Sasá. Es Sasá. Santiago le pegó. La pelota fue a la barrera. Cuidado con esta contra. Está corriendo Iván Ramírez. Tiene para Libertad. Cuidado con esta contra. Pide. En esa zona se mete bien Villalba. La pelota Villalba. Villalba tiene, colocó. Pelota a la otra zona. Corre. Viene buscando esa pelota. Espinosa domina. Espinosa tiene para el equipo de Libertad. A ver, tiene, sostiene, juega esa pelota para el fondo para Jiménez. Jiménez tiene, juega. Está dejando cortita para Caballero. Toca la pelota Libertad. La pelota para el fondo para Jiménez. A ver, la tiene, juega. Mueve para Campuzano. Toca Libertad. Ya está en territorio de Sudamérica. Campuzano tiene. Campuzano levantó. Marca Zamudio. Pelota a mitad de terreno. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El que propone mucho más es Libertad, Ricardo F. Y hay que ver hasta dónde aguanta Sudamérica si sigue jugando de esta forma, simplemente defendiéndose. Tuvo dos ocasiones, las dos con Salcedo y Fernández. Ahora, en la última jugada hay algo muy llamativo. Si le va a pegar Sasá directamente al arco, ¿para qué suben todos? La contra pudo haber sido fatal. Desaprovechó Libertad porque salieron aproximadamente 5 contra 2 y dejó que se recupere la defensa de Sudamérica. La pelota para el fondo, Campuzano juega. Está dejando cortita para Lucas Sanabria. Este juega otra vez para Jiménez. Toca la pelota al Gumarelo. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Hardys para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. El 2 de mayo le ganó a Tacuarí por 3 goles contra 1. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con garantía de la cooperativa Shortizar. En la intermedia, informó Gerardo Fernando de la Mora. Le está ganando al equipo ñuense a Rubiñón por 2 goles contra 0. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota para Campuzano, juega Campuzano. A ver la cortita, pone esa pelota sobre mitad de terreno. Pelota para Caballo otra vez para Campuzano. Campuzano levanta esa pelota por arriba. Se mete Franco, le puede pegar o no, juega para Tacuara. Giró Tacuara. A ver, movió esa pelota para Villalba, juega. A ver, tiene otro centro Lescano, levantó. Pelota arriba, le queda Lucas, remató. Tapó el arquero Aranda. El rebote, pelota a un costado. ¿Qué pasó, Ricardo F? Qué buena jugada de Libertad porque no se apuraron nunca para definir. Porque Tacuara pone la pausa justa y cuando parecía que Lescano podía pegarle al arco, se abrió, sacó el centro pasado hasta que Lucas le pegó con una potencia extraordinaria al palo izquierdo del arquero que voló, manoteó y en el rebote no pudo conseguir más que un tiro libre de esquina. Tiro libre para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Lucas Sanabria, está sentido el arquero Aranda, Víctor. Así es, Sanabria para pegarle, pero Aranda está en el piso. En este caso recibe las indicaciones del árbitro y lo convence de levantarse. No hay asistencia finalmente para Diego Aranda. Bueno, y Ángel Martínez dialoga con su asistente técnico, Víctor, ahora. Sí, preocupado ya a esta altura Ángel Martínez. Sí, señor, pelota en el aire. Schonhauser, ¿Sí? Ricardo. Sí, es Schonhauser el asistente. Muy bien, la pelota para Libertad. Pelota en todo el área. A ver, la tiene, juega otra vez. Jugando esa pelota Lejano, juega otra vez para Lucas Sanabria. Ya estaremos marcando el tiempo con Juancito. Espérame, Juan. Pelota en el aire, cabezazo. Golpe de cabeza defensivo. Corre Sasá. Sí, Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental.
Insiste Libertad. La pelota para Campuzano. Campuzano tiene, juega. Otra vez para Lejano. Lejano para Campuzano. Toca el 6. Movió para Caballero. Está en territorio de Sudamérica. Pelota Lejano. Tiene el zurdo. ¿Le va a pegar o no? Amaga, se mete Lejano. Juega sobre punta sur. Pelota a la otra zona para Jiménez. Toca el 4. Insiste, avanza el equipo de Libertad. En la UTIC contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental. La Universidad Sin Fronteras. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. El partido se mantiene 0-0. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Toca Libertad. No profundiza arriba en ataque, Ricardo. Porque le va cerrando los caminos ahora a Sudamérica, pero simplemente para mirar, para contarle a la gente. Campuzano, Jiménez y el volante central Caballero. Los tres que defienden en el conjunto de Libertad. Lo demás directamente para el ataque. Falta que la idea primeriza del técnico Martínez, poner dos, cambian un poquito la idea, no defender tanto, sino que pueda desdoblar a los volantes y también a los laterales para atacar. La pelota, viene buscando aquí, no marca Franco, pelota suavecita sobre punta derecha, saque de costado en defensa, pertenece al equipo de Libertad. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Para repasar, Sasá es el máximo artillero del fútbol paraguayo, tiene 160, Tacuara Cardoso tiene 125. Correcto, ¿no? Una amplia diferencia entre Sasá y Tacuara Cardoso, Ricardo, tremenda diferencia. Pero ahí nomás también, hay que ver los años que estuvieron fuera ambos. Es verdad, la pelota para Caballero, juega bien, otra vez para Libertad, moviendo esa pelota para Lucas Zanabria, la pelota de Lucas movió, dejó para Iván Ramírez, pelota sobre punta derecha, puso freno, juega bien, esta pelota cortita sobre mitad del terreno, otra vez sobre punta sur para Lucas, a ver, la tiene, juega, soltando la pelota para Libertad, está dejando sobre punta izquierda, mueve la salida para Jiménez. Billetera personal ahora es Personal Pay, recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y llegas de regalo a Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total, el lunes, sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Sí, Ricardo. Ahí Fernández le hace la seña al técnico. ¿Cómo voy a apretar yo solo? Si están tres. Tienen que venir los laterales, tiene que venir el volante, alguien tiene que acompañar porque Sasá definitivamente no va a ir a presionar en la salida. La pelota para Franco, pierde en esa zona, Franco tiene, Fernández movió para Sasá, juega sobre punta derecha, se metía en esa zona Duarte, y está en la marca, juega Lucas Zanabria, la pelota de Lucas, está dejando cortita para Iván Ramírez, lo hace rebotar en esa zona Aquino, y es lateral y pertenece otra vez para Libertad. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país y La Pradera, lo mejor en lácteos, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios, Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Aguantó Fernández, Ricardo, le cometen falta al hombre de Sudamérica. Claro, es que con muy poco puede complicar Sudamérica a un equipo de Libertad que solamente piensa en el arco de enfrente y no está defendiendo bien el suyo. ¿Para qué dirá el técnico Ariel si no ataca Sol? Ahora, si se empiezan a desdoblar, si los volantes acompañan un poquito más, ahí creo que le puede poner en un momento medio complicado a Libertad, pero Sudamérica no aprovecha. A ver, señoras y señores, tiro libre, le va a pegar esa pelota, le pegó Quintana, pelota en el aire, el rechazo, el cabezazo, pelota sobre punta derecha, corre Barrios, la pelota de Barrios, se mete el volante, está jugando sobre punta derecha, pelota a costado, se le va la pelota y corresponde salida en saque de costado para Libertad. Intermedia fecha 6, actualizamos el tiempo de juego y marcador, minuto 20 de la etapa complementaria en Arboleda, sigue el triunfo de Fernando Lamora 2-0 ante Rubio Ñu. Sí, señor, mañana prosigue la fecha con Trinidense Nacional, de fondo para mañana, Luqueño Frente Deportivo, Meliano. Este domingo salen sí o sí 1.000 millones de guaraníes y develamos el pozo misterioso para más sueldos y aguinaldos por 10 años. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-al8. Ferropar, sea 42 años construyendo contigo. Franco con la pelota, jugó Lescano, está el arquero, logra desviar el defensor de Sudamérica, Ricardo F. Nuevamente el arquero que se hace figura. Si el partido está 0-0 es precisamente por él, por Aranda, por la que le tapó de muy buena forma a Luca y por esta pelota que tapa a Lescano, que parecía el gol de Libertad. Excelente el arquero.
La pelota a un costado. Será saque de costado en defensa para Sudamérica. Una mamá wow merece premios wow por la compra mínima de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. Adelanta el regalo para mamá en Farmacias Catedral hoy viernes. Acceda al 50% de descuento con tu tarjeta Crédito Sudameris. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. En su seguros, Chaco. El intercomunicador, el árbitro con problemas, Víctor. Así es, hay problemas, por eso se para el partido. Están trabajando los hombres allí encargados de la tecnología del VAR como para acomodar todo y que puedan proseguir las acciones. Ahora, Víctor, una pausita. Galeano dialogando con sus dirigidos. También lo hace Ángel Martínez, técnico del Sol, Víctor. Sí, Ángel Martínez dando indicaciones principalmente a Santiago Salcedo. Con él se quedó hablando, en este caso, de algunos movimientos que seguramente requiere para poder generar situaciones interesantes en ataque. Y Galeano le dijo algo al que lo tiene más cerca, que es Iván Franco. Si hablamos de indicaciones, más charla de Ángel Martínez. Ahora se acerca también David Fernández y el propio Derlis Aquino para recibir instrucciones del técnico del Sol. Ahora, la actitud que pone Libertad en este partido es distinto a los otros, Ricardo. Claro, totalmente. Sabe que no puede desaprovechar, que tiene que sumar de a 3. Pero interesante lo que hace Sol. Ahora, ¿en qué digo que no está completo? Sol defiende, pero no está atacando de la forma que tiene que hacerlo con la ventaja que ofrece Libertad. La pelota va a un costado, será saque de costado para la visita. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Impulsa tu empresa con Bancoop. Descubrí el plan de préstamo pymes. Hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancoop crece desde la raíz. Acá el árbitro pide falta, Ricardo. ¿Falta o no? Hay un toque, pero no para falta. Le cobró Ariel Galeano, cobró la falta y el árbitro cayó. Bueno, muy bien, señoras, señores. Tiro libre para Libertad. Va para el fondo. Busca esa pelota Campuzano, sí, Gerardo. Torno intermedia, gol de Fernando de la Mora. Lo hizo Edson Riveros de penal, 22 del segundo tiempo. La visita está goleando. Fernando de la Mora, 3-0 a Rubio. Es el equipo de Salgueiro, de Juan Manuel. Juan Manuel, sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Cuántos puntos suma Fernando con esta victoria? Con esta victoria, Fernando de la Mora, a ver, aquí tengo la tabla, está llegando a 11. 11 puntos. Sí, señor, 11 puntos. Bueno, y mañana, Gerardo, un partidazo. El puntero contra el escolta, Recoleta contra San Lorenzo. 10 de la mañana en el Cardiff, en Luque, Recoleta local ante San Lorenzo. Muy bien, pelota para el fondo. Estamos acá con Ricardo F, con Víctor Villela, con los compañeros Gustavito en los controles, Gerardo. En corazón con Juancito, con la venta comercial. Pelota al fondo, sale el portero Danzaré. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Peisupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por remedio de Berretera, juega en esa zona, tiene Ramírez, pone el freno, levanta la cabeza Ramírez, a ver qué hace con esa pelota. Juega, ¿con quién juego? Dice Van. Prefiere el pelotazo Naro por arriba, golpe de cabeza, marca en esa zona Jiménez, pelota sobre punta derecha, toca Sudamérica, se desvió esa pelota en Villalba, es lateral, pertenece al equipo unicolor, en defensa punta derecha. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtén beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Saca de costado para Sudamérica. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Jiménez para saque de costado cerca del minuto 30. Repite la etapa inicial. Por ahora el juego está 0-0. Mucho mejor Libertad. Insiste como puede Sudamérica. La pelota de Jiménez. Leura al centro. Pelota por arriba largo. Golpe de cabeza. Marca Ramírez. Va la pelota sobre punta derecha. Insiste el equipo unicolor. Se mete en esa zona Aquino. A ver por el cuerpo era Fernández. Le van a robar la pelota a Fernández. Coloca. Tiene esa pelota. Espinosa movió para Tacuara. ¿Qué pita el árbitro, Víctor? Fue falta. Así es, tiro libre para Libertad. Muy bien, pelota al fondo, tiro libre para el Gumareno. Llena tu tanque con Super Aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual por el mes de mamá, solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termillo de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Ricardo. Mirá que se complica solo Ojeda, porque hubo una mano
del jugador Fernández, pero él no cobró. Después de un tiempo, cuando pierde la pelota, y no vamos a decir que fue ley de ventaja, allí retrotrae la jugada y cobró. Muy bien, a ver con Juancito, vamos a marcar el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubeló, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido permanece 0-0. Y su seguro Chaco. 2 de mayo le ganó Tacuari por 3-1. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. El equipo rojo de Fernando de la Mora, el equipo rojo fernandino está goleando a Reunión por 3-0. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví, acceso sur casi perpetuo, Socorro y Embú. La pelota sobre mitad de terreno para Lucas Arebra, juega de primera, está dejando cortita pelota. En esa zona para bien la juega para Jiménez, va a lograr el centro, pelota larga, la marca arriba del lateral derecho de Sudamérica y corresponde saca de costado un ataque, pertenece a Libertad. Sin Lays no hay partido, encontrá tus Lays clásica de 75 gramos, Lays queso y cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, podés jugar en nuestro casino online y más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Te le vas a pelota, aquí no se le fue nomás, aquí no saca de costado, punta derecha para Libertad. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo, participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar, pechugón, a todos les gusta. La pelota de Caballero juega, está en territorio de Sudamérica, Caballero juega esa pelota, dejado bien, jugando la pelota para Villalba, otra vez para Iván Ramírez, la pelota del 2 tiene Iván con esa pelota juega otra vez por el fondo para el Caballero, le va a pegar o no, juega suavecita, esa pelota cortita para Campuzano, tiene Campuzano, va a levantar o no la pelota, juega a ras del piso, movió la pelota, están llegando lejano para Campuzano, toca la pelota al Gumarelo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Este martes 14 de mayo Sudamericana, 18 horas, Racing en Uruguay va a enfrentar a Nacional. Pintará el boliviano Gary Vargas y en el bar el chileno Miguel Araos. La pelota de Ramírez por el cuerpo, Aquino, pelota a un costado, pero ¿qué pasó? ¿Qué pita el árbitro, Ricardo? Que no pasó nada, que simplemente fue cuerpo a cuerpo, lateral para el conjunto de Sudamérica. Ahora, en la última jugada, qué bien juega este chico Fernández. Yo lo vi contra Olimpia, hizo un partido muy similar, peleando él solo contra todos. Si lo vinieron a ver, para mí que se lo llevan, Muy bien, el comentario de Ricardo F. Pelota suavecita sobre punta derecha. Será saca de costado, pertenece a la visita. En Koala llevas tu Subiero Living, solo en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Llámanos al 021-588-8300. La Ferrex se acerca a vos, Capé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrex. Este domingo se juega el superclásico del fútbol paraguayo, Cerro Porteño Olimpia. Olimpia Cerro con Arturo, con Carlos Quis y todos los compañeros. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. El mejor copiloto de Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guapa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. La pelota al cabezazo, golpe de cabeza. Franco, gol, 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 gol. ¡Gol! Iván Franco, primer cabezazo que logra tocar el arquero, le queda ese rebote Iván Franco y vuelve a conectar de cabeza el 18 de Libertad. Y decíamos con Ricardo que estaba cerca Libertad, era una cuestión de tiempo, simplemente de tiempo, y pasa a ganar el centro de Espinosa. Repito, cabezazo el arquero del rebote, de vuelta Franco, ¿sabe cómo está la cosa? Libertad recupera con esto la cima del campeonato, le gana Sudamérica por 1-0. Monumental. Qué buena jugada de Libertad, que era prácticamente el dueño del partido. Si bien tenía algunos problemas en la zona defensiva, es porque pensaba ir, lastimar, convertir el gol. Se le negó una vez, se le negó dos veces porque el arquero dijo que estaba prohibido convertir. Pero la tercera, el centro de Espinosa perfecto, el cabezazo de Franco, respondió el arquero, pero en el rebote no reaccionó la defensa, volvió a cabecear Franco para darle el primero a Libertad, que era más.
Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. Gana Libertad por 1-0 Sudamérica. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota para Villalba, cuidado con esta. Juega el segundo, Franco. Gol, 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 gol. Gol. Libertad Franco. Y bueno, Franco atropella dentro del área chica. Que contragolpe hizo Libertad. No pudo hacer nada el portero Aranda. Una jugada rápida en zona izquierda. Lo cierto que la pelota le llegó al punto final a Franco. Segunda cosecha de esta noche. La segunda cosecha de Franco. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad, que rápido. Le gana Sudamérica por 2 goles contra 0. Estaba aguantando bien Sudamérica hasta el primero de Libertad. Cuando le hacen el primero quiere reaccionar, quiere salir, se desprotege totalmente atrás. Aparece Espinosa para robar una pelota, para tocar con el chico Villalba, que deja en el camino desairado al defensor que se tira a los pies con ganas de quitarle de Jiménez, digo. Se mete al área, mete el centro perfecto para Franco, que acompañaba la jugada, y solo en el segundo palo, con el arco libre, solamente tiene que tocarla para darle el segundo al Gumarelo. Ahora, ¿quién lo para? Libertad. Momento del gol. 35 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo de juego, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 36 minutos, primera etapa. Rubilo Calarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana el partido por 2-0. Y su seguro, Chaco. Y puede Libertad llegar más goles, Ricardo. Claro, por eso decía, le costó el primero a Libertad, pero al hacer el primero se le abrió rápidamente el segundo y ahora ¿quién lo para? Hablo de este partido, no hablo del campeonato. La pelota sobre punta derecha. A ver, tiene Campuzano, tiene la cara que está poniendo Ángel Martínez. No puede creer, Víctor. Me enojó bastante con esta sucesión de hechos. Desafortunado para Sudamérica. 2 goles en 2 minutos. Furioso Ángel Martínez. Todo lo que planificó se tiró por la borda prácticamente en este par de acciones. Acá lo tocan Iván Franco, un codazo, Víctor. Caído Iván Franco, ahora lo ayuda a levantarse Rubén Lescano. No va a requerir asistencia el autor de los tantos del equipo Gumarelo. Vos sabés que lo tomó de muy lejos al árbitro Ojeda, pero era mínimo para tarjeta amarilla esta jugada porque abre el brazo y va con el codo prácticamente a la espalda del rival. La pelota por mitad del terreno juega Lescano. Lescano tiene para Libertad. A ver, tiene esa pelota, juega sobre punta derecha. La actitud, cómo está jugando Libertad. Y te escucho, Víctor. Y comienzan a moverse en Sudamérica Marcelo Acosta y Miguel Paniagua. Así que veremos en qué momento utiliza los cambios Ángel Martínez. También llama ahora para moverse a Luis Ortiz. Correcto, muy bien. La pelota en zona media. A ver, tiene, juega esa pelota. Atacó a Cardoso. Deja por el fondo pelota. Está dejando pelota para el fondo para Caballero. Toca la pelota, Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitador. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, Libertad gana el partido por 2-0. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Pasate, probaste ya al pack de Fortini, etiqueta negra, probaste con pomelo, es paraguayo, de sabor único, es Fortini. Pasate ya a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Y la pelota por arriba, juega sobre punta zurda, va buscando esa pelota Villalba. Rodrigo Villalba tiene para Libertad, va por el piso, no, ahora sí, pita el árbitro Ricardo, tiro libre para Libertad. Libertad que es dueño absoluto del partido. Libertad que sabe que en cualquier momento puede poner el tercero y Martínez que tiene que cambiar ahora. ¿Para qué esperar que termine la primera etapa? El equipo está totalmente desorientado. Le hicieron el primero, se destartaló, se fue por la borda todo lo que se planificó. Y yo decía, podés aguantar hasta un cierto punto, pero también tenés que agredir y Sudamérica nunca agredió. La palabra de Ricardo Mendoza acá, tiro libre, cerca del minuto 40 de la etapa inicial. Saludamos a la audiencia que sigue la transmisión en vivo por YouTube y Facebook a través de la página de Radio Monumental y el espacio Fútbol a lo Grande en X, Diego. Excelente, muy bien, Gerardo, pelota en el aire, es buenísimo eso, sí que mucha sintonía en esa zona, por esas plataformas. La pelota prima Ramírez, juega bien, pelota sobre punta derecha, verdad, tiene Villalba, se mete en peligro, buscando el tercero,
va al buscapié y la pelota a la marca de Fernández. La pelota para Sasá. Sasá tiene, juega larga esa pelota. El rebote pertenece al hombre Danzarín. Se metía Aquino. Le van a robar la pelota. Tiene Ramírez. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Robeloc, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, gana el puntero por ahora el campeonato. Le gana Sudamérica por 2-0. Y su seguros, Chaco. Los 2 goles por ahora de Franco Iván. Gana Libertad por 2-0. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONIS y acreditadas por la ANEAES. Y La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Si sos socios de Comexipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con una tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comexipar, tu mejor opción. Iván Franco levantó el centro, pelota larga arriba. Pelota en zona derecha, tiene Barrios. Viene marcando para Sudamérica, pelota larga sobre punta derecha. Total dominio de Libertad en el primer tiempo, Ricardo. Totalmente, parece que juega un solo equipo y que está jugando contra un frontón porque Libertad va y rebota la pelota y le vuelve a quedar a un jugador de Libertad. Qué difícil el panorama para Sudamérica. Lo que tiene que corregir, terminado la primera etapa, Martínez, es muchísimo. La pelota de Caballero juega, pelota por el fondo, toca la pelota, está dejando cortita, otra vez para Campuzano, juega, a su arquero le va a pegar a esa pelota, Morini, arquero de Libertad. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram en Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Le va a pegar Morini, portero de Libertad, Morini tiene, le pega esa pelota derecha, pelotazo largo arriba. Viene sobre punta sur para Espinosa, juega, está dejando cortita para Lucas Sanabria. Le van a robar esa pelota, se metía Fernández. La pelota otra vez le queda, como dice Ricardo. Todas las pelotas, las segundas pelotas pertenecen a Libertad. La pelota en zona media. La verdad tiene, juega lentamente Caballero. Caballero tiene, levanta la cabeza, juega con el pelotazo largo al fondo. Se mete Iván Franco, pelota larga. La marca de Duarte. Otra vez le queda Libertad esa pelota en el rebote. La tiene bien. Villalba colocó, deja para Iván. Se mete, colocó, se metía. Tacuara marca García Guerreño, Ricardo F. Y no le queda Tacuara. La primera del partido le quedó y desaprovechó. Ahora me parece que el goleador está buscando desesperadamente su gol. También la confianza para el conjunto de Libertad. Los 2 primeros goles para dominar absolutamente el partido, para borrar la Sudamérica. Acá si no se ajustan las piezas puede terminar en goleada. La pelota para el fondo, sale el equipo repollero. Utiliza el mortero con elevación Sincawal 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sinca queda bien. Proporciona adhesivos, descuento del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Hace tu consulta al 0972-555-333. Cantabria S.A. Es una mano de Lucas Sanabria, Víctor. Así es, había ahí el rebote en la mano, protestaron los de Sol, pero algo tímido. Continúan las acciones. El que está tranquilo es Galeano, Víctor. Sí, más aún después de los goles. Estaba un poco inquieto en el 0-0. Ahora sí, brazos atrás de la cintura, mucho más tranquilo viendo el partido. Y la pelota, el rebote, correcto, Víctor. La pelota por media cancha tiene Caballero, juega Caballero dejando bien para Lejano. Lejano gira, cuidado que le va a pegar o no. Otra vez para Caballero, toca Libertad, juega para Campuzano. Campuzano está él, levantó la cabeza, juega sobre punta derecha. Otra vez sostiene, juega pelota al fondo, su arquero Morini. El martes 14 de mayo más Copa Sudamericana, 20 horas, Defensores del Chaco, Amiliano Rayo Zuliano pitará el peruano Joel Alarcón y el VAR, el ecuatoriano Franklin Congo. Libertad con goles de Iván Franco, gana el partido por 2-0 Sudamérica. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La pelota sobre punta zurda. A ver, tiene, juega el equipo de Libertad. La pelota para Espinosa, tiene, juega de zurda. Está dejando la pelota para el fondo. Caballero, juega Morínigo. A ver, pide la pelota Campuzano, la pelota para el 6. La tiene Campuzano. Campuzano movió, soltó, jugó. Entregó para Lucas Sanabria. Otra vez para Campuzano. Toca la pelota, todo lento para Libertad. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Baja Franco, se metía, golpe de cabeza el hombre danzarín a su arquero Ricardo F. Bueno, algo para corregir a Franco, que no se tire tanto. Si bien es un jugador talentoso,
que le están pegando, pero creo que tiene que aguantar un poquito más, usar el físico, porque cada vez que lo tocan se tira y eso no es bueno para él. La pelota por el fondo, mueve la salida de García Guerreño, dejando cortita sobre punta derecha, toca la pelota al equipo visitante que por ahora pierde 2-0. La pelota por media cancha, a ver la tiene, juega esa pelota, se mete Duarte, la pelota del tren. Duarte movió para Zamudio para Duarte, Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad gana el partido cómodo por 2-0. Y su seguros, Chaco. ¿Cuántos de adición? Víctor Villalba. 3 minutos más. Correcto, señor, muy bien, 3 minutos más. Tacuara pone esa pelota sobre punta zurda. Ataca Libertad. A ver, se mete bien, juega lejano. Epa, se metió, corrió, se le va la pelota. No pasó nada finalmente, Ricardo. ¿O es un tiro de esquina? ¿Qué pasó, Ricardo? Tiro libre de esquina, pero parecía marcar otra cosa Ojeda. Pensé que iba a dar la pelota para Soldamérica, sin embargo terminó en un tiro libre de esquina. Muy bien, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Le pega el Escano. Muy bien, le va a pegar Lescano. Le pegó, tiró. Seguro, la pelota, el arquero. Con seguridad atraparán al arquero de Sudamérica. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Con casa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con casa, construyendo historias. Acá tiene que cambiar todo el segundo tiempo Sudamérica, Ricardo. Sí, tiene que reforzar la mitad de la cancha. Tiene que poner a alguien para que lo acompañe a Fernández, pero uno más rápido que Santiago Salcedo. Si quiere por lo menos atacar y no darle tanto la pelota al rival. La pelota para el fondo, minuto 46. De poquito termina la primera parte aquí en cancha de Libertad. Tu mamá es todoterreno. Venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Estamos con Ricardo F., acá en la cabina de Radio Monumental de Fútbol Grande, junto a los compañeros, junto a Gerardo en coordinación, Juancito en la locución comercial, con Víctor Villalba en la parte baja con todos los detalles. Estamos acá nosotros, repito, por ahora, observando la victoria de Libertad por 2-0. Intermedia fecha número 6:42 de la segunda parte en la Arboleda. Sigue el triunfo de Fernando de la Mora, 3-0 ante Rubiñú. La pelota de Campuzano, juega esa pelota Moreneo. Le va a pegar por el fondo el portero de Libertad. Libertad gana por 2-0. De poquito termina la parte inicial. Con las botas Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Urizal, sede Central España 330, Santorín, sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Urizal. De poquito termina primer tiempo aquí en la Huerta. Desde los viñedos de Álamos, en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Iván Ramírez colocó el centro, pelota le queda a Franco. Franco tiene, jugó, le va a pegar, le pegó, tío Luca. Gol, 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 gol. Espinosa, gol. De Espinosa, le quedó esa última pelota. Espinosa se desvía, pero fue al ángulo derecho, engañó totalmente al portero Aranda de Sudamérica. La cara que pone Ángel Martínez, desilusionado el técnico de Sudamérica. Esa última pelotita le queda, se desvía, el gol de Espinosa. ¿Sabe cómo está la cosa? Golea Libertad, Libertad golea Sudamérica por 3-0. A uno le sale todo bien, al otro le sale todo mal. La cara de Ángel Martínez porque él reclama una falta en la jugada previa donde queda sentido Aquino, tirado cerca de la línea de costado. Lo cierto es lo concreto que la pelota es abierta por el sector derecho para Ramírez, al corazón del área este, baja Franco, sabe que no le puede pegar, abre, extiende el pase por el sector izquierdo y allí sí, de primera, de buena forma, Espinosa le pega al arco, se desvía, lo deja sin posibilidades al arquero y Libertad pone el tercero. Lo decíamos, puede terminar en goleada. Momento del gol. 48 minutos, primera etapa. 3-0. Ahí chequeo de VAR, Víctor.
Así es, se está revisando la jugada previa donde inicia justamente la acción ofensiva, esa falta que describía Ricardo que reclamaban en la banca de Sol, y me parece que la revisión será lo último porque después de eso terminará la primera etapa. Todavía no hay decisión desde el VAR. Acá no pasa nada, Ricardo. Absolutamente nada en el centro. No, yo creo que están viendo si fue o no contra Quino. Hay un empujón. Ahora, que anula el gol, no sé. Offside de Ramírez también. Sí, eso es lo que están revisando. Bueno, muy bien, por ahora, Libertad gana 3-0. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Muy bien, estamos esperando por ahora. Sigue chequeo de VAR. Aprovechemos contigo, Juancito. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Muy bien, señoras y señores, se cierra partido. Se revisó en el VAR, 3-0, gol válido para el Guma. Señoras y señores, repito, se cierra primer tiempo, Libertad golea Sudamérica por 3-0. Relató Diego Iván. Te escuchamos, Víctor. Gracias, Diego. Nos acercamos en zona de preferencias a Paulo da Silva, como viene sucediendo en varios partidos, observando aquí a Libertad. ¿Cómo estás, Paulo, para Fútbol a lo Grande? Primero lo que viste el primer tiempo, este 3-0 contundente y categórico ya de Libertad. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo creo que Libertad encontró espacio. Al principio un partido trabado, donde Libertad dominó prácticamente el juego. Y bueno, contra equipo como Libertad, apenas te descuida, apenas deja espacio, pasa lo que pasó este primer tiempo. Paulo, ¿te sorprendió un poco el bache en el cual entró Libertad en los últimos partidos? Bueno, yo creo que el tema de jugar a dos competencias, por más que Libertad tenga un plantel amplio, siempre tiene una cierta dificultad. Pero bueno, también al campeonato le vino bien. Si bien está apretado el hecho que Cerro haya venido a ganar acá, pues te pone lindo el espectáculo, te pone lindo el campeonato. Yo creo que Libertad va a pelear seguramente hasta el final y por clásico a ver qué sucede. Se encontró nuevamente Iván Franco con los goles, con el rendimiento que venía haciendo un poco, no venía a tener el rendimiento que uno esperaba, Pablo. Los jugadores a veces, necesitan un partido o necesitan minutos para demostrar. Iván es un jugador, aparte de joven, un jugador que puede crecer mucho. Viene a tener a lo mejor no tantos minutos en la MLS y bueno, hoy se reencuentra con el gol. Para su equipo seguramente que le va a venir bien y para él en lo personal también, porque para un jugador hacer gol siempre es algo lindo. Tanto los equipos paraguayos la doble competencia, Pablo. Yo creo que hablaba con colegas tuyos, yo creo que en el ritmo que jugamos nosotros en nuestra liga local, no digo que sea lento, pero es trabado, se juega también menos tiempo cada vez. A veces nosotros por cuidar resultados hacemos gol, nos metemos atrás, hacemos tiempo y bueno, en la Libertadores ustedes ven que se juega a todo lo que da, no hay tiempo de nada, se revisa poco, dejan correr la jugada y por eso se internacional. Paulo, ¿cómo quedó lo tuyo al final con Atlántida? Porque vi que jugaste otra vez la cuarta fecha, ¿al final vas a continuar o...? Y la pregunta del millón es, llevo 5 partidos jugados ya porque vamos a la quinta fecha y me siento bien, pero bueno, es algo de nunca acabar por el hecho de que el equipo está bien, estamos bien grupalmente, todavía tengo esa gana de ir a entrenar, creo que estamos haciendo una buena temporada, pero ponerle fecha de caducidad ya sería mentir a la gente otra vez porque creo que tenemos un equipo para pelear, pero todavía falta 29 fechas y esto es larguísimo. Sí, porque me acuerdo que dijiste que antes presidente año, en principio tercera fecha y al final parece que vas hasta fin de temporada. No, yo no sé si hasta fin de temporada porque... Te digo, 29 fechas se ve aquí a noviembre, termina, estamos recién en mayo, entonces es difícil. Estoy disfrutando, la verdad, son seguramente los últimos partidos, es algo lindo. El domingo tenemos un partido complicado en la Chacarita contra 3 de febrero. Bueno, la verdad que me siento todavía contento y con ganas de ir a entrenar, que es lo que más cuesta. Gracias, Así, Paulo da Silva, aquí en la zona de preferencia, Diego.
Muy bien, gracias Víctor. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues, Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En la pizarra, en la planificación, en la semana, no hay técnico que pierda un partido. Y hoy cuando vinimos a la cancha con los compañeros bastante temprano, me tocó cruzarme con una persona muy allegada a Soldamérica y le pregunté cómo están después del partido que le ganaron al 2 de mayo, cómo está la motivación. No, bien. Me decía, Libertad tiene una muy buena jerarquía en sus jugadores. Y yo le decía, sí, tiene jerarquía, pero esa jerarquía no se vio en Copa Libertadores. No se vio contra Cerro, donde fue totalmente superado el equipo. ¿Cómo van a salir a plantear? Porque yo tenía la idea, o por lo menos me hacía la película de que Sudamérica podía salir a lastimar a Libertad. Y me dijo, vamos a poner doble marca. O sea, vamos a poner lateral derecho y un volante por el sector derecho, lateral izquierdo, un volante por el sector izquierdo defensivo. Vamos a tratar de contener. Y está bien. Vos podés pensar algo, pero de lo planificado, una vez que empieza el partido, de lo planificado a lo ejecutado hay una diferencia abismal. Por eso, cuando empezó el partido y veíamos lo que hizo Soldamérica en el parado, nos dábamos cuenta que sí, que iba a jugar así. Pero yo traía a colación lo que hizo Libertad en el partido pasado contra Cerro. Intentó hacer lo mismo. Era Ramírez Piris para ver si podía detener de esa manera la subida del lateral de Arzamendia, de Cecilio, que se movía por ese sector. Y por el lado izquierdo era Jiménez con Espinosa. A ver si de esa manera también podía taponar lo que hace Iturbe o lo que hacía Iturbe. Y no pasó, Libertad fue totalmente superado. Entonces hoy decir, Soldamérica quiere copiar una figura que utilizó Libertad en un partido anterior, pero ante un Libertad que jamás le importó lo que ponía el rival. Pero ojo a un detalle, en un momento dado del partido, y lo decía antes del inicio del mismo, Libertad, si bien parece que tiene 5 en la mitad de la cancha, de esos 5 va a marcar 1. Y ese 1 es Caballero. Y no me equivoqué, porque era Caballero, Campuzano, Jiménez atrás. Después Espinosa se iba, Ramírez se iba, Sanabria era el conductor, Villalba desbordaba, Franco por el sector derecho, Lescano se movía por los dos costados. Y Tacuara Cardoso, el hombre que supuestamente tenía que recibir en el área, pero que también salía del área a buscar la pelota. ¿Cuál es la ventaja de Libertad? Que los volantes pisaron el área. Que cuando atacaron con 5 y con 6 también. Ante un Soldamérica que solamente pensaba defender, taponar los costados, pero se olvidó que por el medio también se juega. Y por el medio fue totalmente superado Quintana y también fue superado Orue. Claro, van a decir, ¿qué estás diciendo, Ricardo? Si el gol llegó a los 33, el primero. Es verdad, el primer gol de Libertad llegó a los 33 minutos, pero lo que se veía en el terreno de juego era un equipo de Libertad totalmente dominador, con la tenencia, la famosa tenencia, con el control del partido, sin apurarse, teniendo jugadas claras como aquella pelota metida en el corazón del área donde puntea con la pierna izquierda Tacuara Cardoso, que pasa muy cerquita. Aquel remate de un tiro libre de esquina donde pasa de largo el arquero y le pega en el pie a Jiménez y casi se le clava en el ángulo al propio Aranda. Después vamos a hablar de la jugada donde el arquero intervino de buena forma. Un remate con la pierna izquierda de Lucas Sanabria que tapó de un manotazo Aranda. Y después una jugada de contra donde quedó solo Lescano. Por eso decía, es un jugador que se mueve por los dos costados. Aparecía por izquierda, en ese momento apareció por el sector derecho, totalmente destapado, en un pase filtrado, que lo quiere poner por encima de la humanidad del arquero que se tiró, pero sacó el manotazo. Débil quizás, pero 2 jugadores o 3 jugadores
de Sol América que acompañaron la jugada. Hablo de García, hablo de Duarte y de Jiménez, para alejar el peligro y para decirle que no hasta el momento a Libertad. Era dominio absoluto de Libertad ante un Sol América que esperaba, que tuvo 2 jugadas, inclusive con lo poco que atacó y con los mismos jugadores. Fernández, que me encanta cómo juega, que pelea una pelota y lo dejó solo a Sasá, y Sasá remató de mala forma. Y en otra, con los 2 nuevamente, pero donde Fernández aguantó, abrió por el sector derecho la llegada de Barrios, que metió un centro que no tuvo mucho sentido. Claro, si el equipo golpea y permanentemente te llega. Una cosa que me llamó mucho la atención es que por el sector derecho Ramírez, cada vez que metía el centro, lo hacía muy pasado para el segundo palo. Y en el segundo palo siempre aparecía Franco. Pero cuando cambia Libertad, la forma de atacar o el lado donde se paseó por derecha, pero donde atacó quizás menos, pero dañó, fue por el sector izquierdo. Allí apareció Espinosa para meter un centro, para que aparezca el cabezazo de muy buena forma de Franco, y ahí la jugada de Tacuara que le pega y le pega mal. Pero como se dio cuenta que podía repetir la historia por el sector izquierdo, lo mismo, Espinosa en el centro, el cabezazo, sacándose a 1 o 2 de encima. Hablo de Franco, metiendo un cabezazo con potencia que el arquero Aranda le dijo que no en la primera, y en el rebote, como no reacciona la defensa, volvió a ganar Franco y de cabeza pone el primero del partido. 33 minutos de la primera etapa, vamos a recordar el gol en el relato de Diego Iván. Golpe de cabeza, Franco, gol, 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 gol. Franco, primer cabezazo que logra tocar el arquero, liquida ese rebote Iván Franco y vuelve a conectar de cabeza el 18 de Libertad. Y decíamos con Ricardo que estaba cerca Libertad, era una cuestión de tiempo, simplemente de tiempo, y pasa a ganar el centro de Espinosa. Repito, cabezazo el arquero del rebote, de vuelta Franco. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad recupera con esto la cima del campeonato, le gana Sol América por 1-0. Y cuando vino el primero, era el tema, ¿cómo hace Sol América? ¿Va a salir a jugar de la misma forma, a esperar, y más aún con un gol en contra? Pero Sol América creo que se equivocó el libreto, porque apenas mueve la pelota quiere salir a atacar. ¿Y cómo salir a atacar a un equipo que te atacó todo el partido y que ya te hizo un gol? Como que se agrandó Libertad con el gol, le dio más confianza, se quitaron esa presión de hacer el primero, porque muchas veces si no convertís, la presión te va jugando en contra. Y quizás también en la mente del técnico, de Ángel Martínez, era esperar, aguantar. Si Libertad no llega al gol, vamos a jugar con la desesperación del rival. Pero todo se fue al tacho, la planificación, lo que estaban esperando, lo que intentaban aguantar, desgastar, que termine el primer tiempo con un 0-0. Bueno, sale Libertad a presionar de vuelta una salida, un intento de salida rápida de Sol América. Le roban la pelota y casi la misma fórmula. Sector izquierdo, esta vez aparece de muy buena forma Villalba para picar, para dejar en el camino, para dejar desairado a Duarte, que se tiraba con la intención de barrer, y mete el centro al segundo palo. Solo Franco, solamente era tocar, empujar y poner el segundo. Y eso pasó. 33 el primer gol, 35 minutos el segundo. Mamá querida, Libertad era un equipo no solamente dominador, sino que para ese entonces ya era un equipo contundente. Recordamos también el segundo de Libertad en el relato de Diego Iván. Pelota para Villalba, cuidado con esta, juega el segundo, Franco, gol, 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 gol. Libertad Franco, y bueno, Franco atropella dentro del área chica, que contragolpe hizo Libertad, no pudo hacer nada el portero Aranda,
Libertad. Una jugada rápida en zona izquierda. Lo cierto que la pelota le llegó al punto final a Franco. Segunda cosecha de esta noche. La segunda cosecha de Franco. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad, que rápido. Le gana Sudamérica por 2 goles contra 0. Y si el 2-0 ya era un castigo, si el 2-0 era un golpe muy fuerte para Sudamérica, porque en el primero miró para atrás Ángel como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo reaccionamos? El segundo como que lo fulminó, volvió a mirar atrás pero no hubo reacción, no se animaron a cambiar, no quisieron quemar una ventana, pensaron que terminaba con un 2-0 y total, entre el 1-0 y el 2-0 era sostener todavía el resultado. Cuando marcan 3 minutos, uno piensa, ¿por qué tanto tiempo? ¿En qué se perdió tiempo para que se recuperen 3 minutos? Y cuando se estaban por recuperar esos 3 minutos, vuelve a perder en ataque o en un intento de ataque la pelota Sudamérica, el que queda en el piso es Aquino, al que no le importa nada es a Ramírez, que mete el centro nuevamente. Franco recepciona, toca para un costado y ahí aparece Espinosa para pegarle de primera. La pelota que se desvía, que lo deja sin chances al arquero y era el tercero liberteño. Tenemos tiempo todavía, escuchamos también el tercero de Libertad en el relato de Diego Iván. Ramírez colocó el centro, pelota le queda a Franco, Franco tiene juego. ¡Gol, gol, 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 gol! Espinosa, ¡gol! Espinosa, le quedó esa última pelota. Espinosa se desvía, pero fue al ángulo derecho, engañó totalmente al portero Aranda de Sudamérica. La cara que pone Ángel Martínez, desilusionado el técnico de Sudamérica. Esa última pelotita le queda, se desvía, el gol de Espinosa. ¿Sabe cómo está la cosa? Golea Libertad, Libertad golea Sudamérica por 3 goles contra 0. Señoras y señores, arranca la etapa final aquí en la Huerta. Monumental. Relata Diego Iván. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los cambios en Sudamérica, Víctor. Cambios en Sudamérica. 11 Luis Ortiz. Se retiró David Fernández. 31 Marcelo Acosta. Dejó el campo Víctor Barrios. Y 25 Fernando Ruiz Díaz. Y no regresó Derlis Aquino. Muy bien, sin cambios para Libertad, Víctor. Sin cambios. Muy bien, los cambios en Sudamérica, Ricardo. Bueno, los que entraron todo bien, ahora los que salieron no sé si eran los adecuados. Barrios, si bien no cumplió, lo pusiste para marcar, ahora te vas a desproteger. Fernández para mí fue la figura de Sudamérica en la primera etapa y lo sacaron. Velocidad, quiere cambiar velocidad, lo respetan demasiado a Santiago Salcedo, por eso lo deja en el campo de juego. Son cosas de los técnicos, vamos a ver si le sale por lo menos para que reaccione un poco solo. La pelota de Morenego, pelotazo largo por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad del terreno, pelota sobre media, va buscando esa pelota Costa, movió para 9, pelota larga al fondo, Campuzano juega primero que viene, baja su arquero, pelota para Morenego. Torneo intermedia fecha número 6, resultado final en Arboleda, Fernando de la Mora goleó 3-0 a Rubiñú. Correcto, Gerardo, muy bien, la pelota por arriba, zona media, a ver, tiene esa pelota suavecita, no pudo en esa zona, viene buscando Duarte para Sudamérica, deja para Ortiz, Ortiz con esa pelota marca Espinosa, Espinosa juega para Jiménez, tiene el 4 Jiménez, otra vez para Espinosa, pelota sobre la izquierda para Jiménez, levanta de zurda, la pelota por arriba, golpe de cabeza de Villalba, a ver, tiene, toca Sudamérica, Acosta movió, dejó para Ortiz, pelota Ortiz, marca Franco, esta zona punta derecha, corrió, ganó, se mete Ortiz, falta, pita el árbitro, tiro libre para el Lanzaré. Mega descuentos en Punto Forma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con Personal Pay, 10% adicional en Punto Forma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Fortaleza Repuestos, todo para la línea camiones Mercedes-Benz y Scania, elásticos, baterías, repuestos y más. Ruta 3 kilómetros 22 y medio, limpio. Pedidos al 0981-152-702. Fortaleza Repuestos. Tiro libre, punta derecha para Sudamérica. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta
En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Le va a pegar Quintana. Quintana sobre punta derecha. Tiro libre para el equipo de Sudamérica. El árbitro va a autorizar David Ojeda. Está conformada la barrera de Libertad. Le pegó Quintana. Pelota al travesaño. A ver, viene buscando Sol. Pelota al centro. Juega. Y otra vez al travesaño. El cabezazo en esa zona. Ricardo F. Increíble, ¿verdad? Quintana, todos pensaban que iba a meter un centro. O quizás también él quiso meter un centro. La pelota al travesaño. De rebote, el tiro libre que asustó. Y aparece Sasá para cabecear la pelota de vuelta al travesaño. No quiere ser para Sol. Sí, señor, Sasá. Y después el cabezazo de Duarte también se metía al 3 del equipo de Sudamérica en segunda instancia, Ricardo. Increíble, ¿verdad? Un travesaño, cabezazo al travesaño y Sasá de media vuelta que no puede acertar el arco. A ver, ¿quién está en el piso en Libertad, Víctor? Quedó caído Rodrigo Villalba. Un golpe en la cintura, al menos de esa zona donde está tomando el juvenil liberteño, que va a requerir asistencia. Ricardo. Salcedo está muy enojado. Está hablando con el cuarto árbitro, habla con Ariel Galeano. Pasa que Salcedo reclamó una mano en el primer tiempo, ahora una mano que le pega a Campuzano, pero el árbitro está lejos de la jugada, deja pasar la calentura ahí del capitán de Sudamérica que le protesta al cuarto. Muy bien, sigue en el piso el hombre de Libertad, va la sanidad, Libertad golea por 3-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud y el apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se está recuperando lentamente el hombre de Libertad, Víctor. Así es, ya se levantó, se sigue tocando la zona de la cintura, pero está listo para retornar en cualquier momento Rodrigo Villalba. Muy bien. Nervioso está, evidentemente. Sasá está con muchos nervios, Ricardo. Sí, muy nervioso Sasá. Sacado. Sabe lo que está pasando por Sudamérica y él tiene que sacar adelante el equipo. La pelota para Jiménez. Coloca esa pelota sobre mitad de terreno. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubilo Galarmas, estés donde estés, indica, llegó Iván. Señoras y señores, Libertad gana por 3-0. Y su seguro, Chaco. Ruiz Díaz tiene, le pegó, tiró, rebotó en Campuzano, tiro de esquina para Sudamérica. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro libre de esquina para la visita. Hay que repasar que el día martes 14 de mayo, 10 de la noche en Bolivia, Nacional Potosí ante Trinidad, pintará el ecuatoriano Brian Loaiza y en el bar el ecuatoriano Matías de Armas. Es Quintana el que le pega a Víctor. Así es, Brian Quintana. Le pegó Quintana, cabezazo, golpe de puños del arquero Morínigo. El cabezazo del hombre de Sudamérica, Ricardo F. Y no quiere entrar esa pelota. Fue Ruiz Díaz del cabezazo y con los puños sacó Morínigo la pelota. Y la pelota por el fondo. Va buscando lentamente esa pelota Aranda. Aranda tiene para Sudamérica. Le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Va pelotazo por elevación. El golpe de cabeza Ruiz Díaz. Jugando a la punta zurda. Está en la marca. Tiene. Vuelve a ganar Espinosa. Espinosa jugó para Jiménez. Jiménez con ese balón juega para Espinosa sobre punta zurda. Está dejando cortita. Juega de primera para Lucas Sanabria. Va bien para Caballero. Juega rápido ahora Libertad. Sale Libertad. La pelota para Ramírez. Tiene. Juega al medio para Lecano. Lecano tiene. Le robó Uruguay. Uruguay ganó para Sudamérica, se mete sobre punta zurda. El centro por arriba, Sasá paró, no pudo pegar a esa pelota, Ricardo. Está queriendo por lo menos poner el descuento. Sudamérica salió a jugar con otra actitud, quizás sabiendo que si no reacciona le van a llenar la canasta, pero la pregunta es, ¿se relajó Libertad en el segundo tiempo? Por eso Sol tiene el control. Y la pelota para Franco Corrió, se manda arriba sobre punta derecha, marca en esa zona, pirando larga Duarte. La pelota sobre punta derecha, viene el rebote corto por Ortiz. Ortiz sale para Sudamérica, está sobre el costado izquierdo, puso la pausita, levanta la cabeza, botín derecho, y está dejando la pelota por media cancha, toca la pelota al equipo Unicolor. Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino, avanzó siempre con cubiertas Cubo Tire en Chacomer y distribuidores del país. Y llegaron las imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mañana prosigue la fecha con Trinidense Nacional de fondo para Sportivo Luqueño Meliano. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming,
Kelvin, estilo campo, tu parrilla preferida. Libertad golea el partido por 3-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota para Jiménez, pelota con el suavecito costado, marca Villalba, será saque de costado para Sudamérica, punta derecha. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho, con la mejor carne 100% chaqueña, Chorty Beef, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Estamos gozando minuto 8 de este segundo tiempo. La pelota para Jiménez, juega Jiménez, tiene para Libertad. Levanta la cabeza, juega esa pelota Morinio. Le va a pegar el portero del Guma. Levanta, juega sobre punta zurda, no llegó Jiménez. Se le fue esa pelota, saque de costado, un ataque para Sudamérica. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236. Levanta el arco, le pegó como vino. Uruguay le pegó, tapó el arquero Morinio, Ricardo F. Volvió a atacar el conjunto de Sudamérica, una pelota del lateral, lo hicieron rápido, aguanta Sasá, toca para el costado, qué bien que le pegó Uruguay, pero mejor aún el arquero de Libertad Morínigo. La pelota punta derecha, sale el equipo repollero. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota para Lucas Sarabia, juega bien. Pelota sobre mitad de terreno, zona media otra vez para Lucas Sarabia. Tiene, levanta la cabeza de zurda. Levantó, tiró pelotazo largo al fondo. Marca en esa zona Zamudio. La verdad tiene, juega de izquierda, pone la pelota para Uruguay. Movió por Ortiz, pelota sobre el costado izquierdo. Tiene el chiquitito habilidoso, se mete bien, juega para Uruguay. Uruguay por media cancha. Está dejado bien pelota, Lara Sasá. ¿Qué pelota puso al medio? No se entendió con el compañero Ricardo. Claro, la quiso poner de taco para dejarlo solo al compañero, pero bien por lo que hace Campuzano, que lee la jugada y la toca para atrás para su arquero. La pelota para el fondo, señoras y señores, Libertad, y gana el partido por 3-0. Para el día jueves, Sudamericana, 20 horas, Luqueño local ante Bragantino, pitará el ecuatoriano Augusto Aragón y en el bar, el otro ecuatoriano Franklin Congo. El domingo, el superclásico del fútbol paraguayo en cancha de Cerro, Olimpia Cerro con Arturo, Carlos Quis y todos los compañeros. En Lautique ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cuando compras Lactolanda, llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad gana por 3-0 Sudamérica. Y su seguros Chaco. Con esta victoria, ¿cuántos puntos suma Libertad, Gerardo? Sí, señor, 35 puntos. Cerro juega el domingo 32, Olimpia el domingo también 28 y 2 de mayo de momento cuarto 27. Excelente, Gerardo, pelota larga, golpe de cabeza arriba. Viene buscando esa pelota lentamente Villalba. A ver, la tiene para Libertad, juega esa pelota para Franco. La pelota de Iván, colocó, soltó, se equivocó, pelea, Tacuara, se le va la pelota. Lo hace rebotar Uruguay y saque de costado, Ricardo. Claro, se van todos los jugadores de Sudamérica recién. García Guerreño haciendo la heroica. Ganó, peleó, se fue, ganó un lateral, después como número 9 para esperar la pelota al área. Si se desprotege le va a costar muy caro a Sudamérica. Ahora lo que me sorprende sí es el relajo liberteño. La pelota para Franco, tiene Franco. A ver, la tiene, jugó, soltó y otra vez la pelota le queda a él. Juega esa pelota de primera para Caballero, movió, soltó, que cuidado. Le quiso pegar la pelota, le quedó a su compañero, tiene lejano, juega punta derecha. El centro de Ramírez, pelota larga. ¡Tacuara! Bueno, ¿qué pasó con Tacuara, Ricardo? Lo taponaron justito Tacuara Cardoso. Inclusive parecía falta de Tacuara porque no solamente patea la pelota, sino que también patea al rival. Vamos a ver, pelota para la cancha, Ortiz juega, toca la pelota para Sudamérica. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Señoras y señores, Libertad, repito, gana el partido por 3-0. Billetera personal ahora es Personal Pay. Recarga tu tarjeta más todos los lunes con 20% de reintegro y también gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total.
Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota para Costa, toca esa pelota dejando cortita. Mueve la pelota, dejando cortita para Jiménez. Jiménez levanta la cabeza. Botini, quien no juega a la derecha. A ver qué hace, prefiere el pase corto, mucho más atrás. La pelota para García Guerreño. García Guerreño con esa pelota. Está entregando bien esa pelota para Duarte. Va a levantar la pelota o no. Juega por el piso. Otra vez para García Guerreño. Toca la pelota Sudamérica. Repito, Libertad gana partido por 3-0. Golea el equipo repoñero. Pelota para Duarte, es el 3 finalmente. La pelota para Duarte. Duarte movió, soltó, recupera Caballero. Gira bien Caballero. Caballero para Libertad. Está dejando para Franco. Franco juega de primera para Lescano. Gana Lescano. Le pegó de zurda, pelotazo larga para el fondo. Golpe de cabeza, marca Jiménez. La pelota le queda a Villalba. Levanta la pelota, tiene Villalba. Y habla con esa pelota que bien se escapó. Cuidado con esta. Villalba tiene. Movió, giró Tacuara. ¿Qué pasó, Ricardo? Pide falta Tacuara. Claro, pide falta Tacuara, que quiso aguantar de espalda. Supuestamente lo agarraron, lo tomaron con los brazos al goleador de Libertad. El árbitro dijo no pasó absolutamente nada. Y mirá qué enojado que está Tacuara. Señoras y señores, Libertad gana por 3-0. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Golpe de cabeza, no pudo Sasá. Pelota sobre punta derecha, tiene Jiménez. Va Jiménez. Jiménez con esa pelota fue Quintana. A ver, la tiene punta derecha, ganó, se metía Costa. Pelota en costado, lo hace rebotar a Jiménez. Y saque de costado para Sudamérica, punta derecha. Este domingo salen sí o sí 1.000 millones de guaraníes y develamos el pozo misterioso para más sueldos y aguinaldos por diseño. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se por Emoy. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. En Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. ¿Qué pasó con Ruiz Díaz, Ricardo? Bueno, quiso peinar Ruiz Díaz, sin embargo, actuó como un defensor, sacó la pelota por un costado. La pregunta es, ¿por qué no jugó así el primer tiempo Sudamérica? Yo me cansé de repetir que Sol respetaba demasiado a Libertad en la zona defensiva donde no estaba bien parado. Ahora con el 3-0 sí, se agazapa a Libertad y deja que venga el conjunto de Sol cuando podía ser diferente. Tenía que haber salido a jugar de la misma forma a Libertad. La opinión de Ricardo F. La pelota por Remedio Verde tiene Sudamérica con Sasá. Sasá le puede pegar o no. La marca de Iván Ramírez. Pelota sobre punta derecha tiene Iván. Le pegó, colocó largo a su tocayo Iván Franco. No llega esa pelota. A ver, señoras y señores, saque de costado para Sudamérica. En Argentina, minuto 72. Argentinos Juniors le gana 3-2 a Rosario Central. En el equipo local titular, Ariel Gamarra, suplente Juan Cardoso. Y en el equipo canalla está jugando Alan Rodríguez. Y en la banca, Giovanni Bogado. La pelota, punta zurda, Zamudio levantó Sasá. Golpe de cabeza, se le fue la pelota. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste, Ricardo? ¿Sabés que yo pensé que la pelota entró? Pensé que era gol. Qué bárbaro Sasá. El definidor, el máximo goleador del fútbol paraguayo, no puede acertar el arco. Le gana a Morini con la intención de sacar la pelota, pero cabeceó afuera. ¿Qué pasó, Ricardo? Con el brazo, Sasá. Pensé que era de cabeza. No podía ser tan malo el cabezazo. Fue con el brazo. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubeló, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad gana 3-0 Sudamérica. Y su seguros, Chaco. 2 de mayo le ganó 3-1 a Tacuaré. Para el descanso de mamá, juegos de Somier Capriz de Paraná, cuotas de 270.000 guaraníes, de regalo 2 almohadas, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Adelanta el regalo para mamá en Farmacias Catedral. Hoy viernes accedes al 50% de descuento con tu tarjeta de crédito Sudamérica. Delivery el 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En la intermedia, Fernando de la Mora goleó a Ruñú por 3-0. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito Bancop. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y más. Bancop, crece desde la raíz. Te está quedando Libertad, Ricardo. Sí, está jugando con el resultado. Está dejando que haga el gasto el conjunto de Sudamérica. Yo pensé que iba a salir a jugar de la misma forma, que iba a llenarle la canasta. La pelota Lejano juega sobre punta derecha. A ver, la tiene Iván Ramírez, colocó Tacuara. ¿Qué pasó acá? Se desvió esa pelota, conectaba de cabeza Tacuara Cardoso y se desvió en un defensor de Sudamérica, Ricardo. Claro, pensó Tacuara que ya era gol porque estaba muy solo, aplicó el cabezazo y se cruza de manera oportuna al defensor, le pega en la cara la pelota. Era el cuarto de Libertad, pero salva muy bien, es el 3, ¿verdad?
Sí. Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte. Muy bien, fue Duarte precisamente, será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Libertad. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. El Luomo, conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Le va a pegar Lucas Sanabria. Señoras y señores, le pega Lucas Sanabria, le pegó, tiró. La pelota dentro del área, va el rechazo. A ver, Ratina juega en Sudamérica, pelota por Ortiz. La pelota el chiquitito Ortiz cae, falta, pita el juez, tiro libre para Sudamérica. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala. 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con Trinidense Nacional de fondo. Juego de mañana, Luqueño frente a Beliano. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín de etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. El domingo para el superclásico del fútbol paraguayo, Cerro Limpio, Olimpia Cerro con Arturo Carrosquís y todos los compañeros. Carga Supra aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos por el mes de mamá. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación. 200.000 de ahorro, llevas un tornito más info al 218-4000. Caja Mutual. Libertad gana partido por 3-0. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La pelota para Caballero juega, está dejando para Espinosa. De zurda movió la pelota, va para el fondo para Jiménez. Jiménez tiene, juega su arquero. Le va a pegar Morínigo. A ver, tiene a la chica. Morínigo tiene para Libertad, le pega derecha. El pelotazo largo a la otra zona del campo de juego. Viene parando bien Iván Ramírez. Juega la pelota para Campuzano, tira el 6. Levanta la cabeza Campuzano, se mete por arriba, juega al medio. A ver, tiene, sostiene la pelota Lucas Sanabria. Va para el fondo para Campuzano, para Lucas. A ver, tiene, cuidado que le pueden robar o no la pelota. Digo primero Campuzano, juega Morínigo. La pelota la de arriba, mitad de terreno. Más de Argentina, minuto 78. Newell's y Platense van empatando 0-0 en el equipo local. Está jugando Gustavo Velázquez en Platense, suplente Ronaldo Martínez. Cerquita del minuto 20 de la etapa final de este compromiso. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembé. Sin Lays no hay partido. Encuentra tus Lays clásicas de 75 gramos. Lays queso sin cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Lo raro es que si Libertad va a seguir jugando así como lo está haciendo, retrocediendo la pelota, no atacando más, no apurando el partido. No digo defendiéndose, pero sí retrocediendo varios metros las líneas. ¿Por qué no cambia Galeano? ¿Por qué no prueba algo diferente? Ya que en Copa Libertadores bien no le va al conjunto de Libertad y hoy no podemos poner como parámetro a Sudamérica para el futuro liberteño en la Copa. La pelota juega, esa pelota colocado bien lejano, movió, pelota larga, la otra zona, deja Aranda, el portero Danzarín, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rubén Loca, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad gana 3-0. Y su seguros Chaco. Va a modificar Sudamérica, Víctor. Así es, camiseta 29, Lisandro Cabrera, cuarto campeón Sudamérica. Muy bien, Cabrera va a pisar la cancha en el equipo de Ángel Martínez. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota sobre la derecha se mete Iván Franco. Se desvía esa pelota en un hombre de Sudamérica. Será tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor, adelante. Deja la cancha Santiago Salcedo, ingresa camiseta 29, Lisandro Cabrera. Se va a Sasá, Ricardo F. Sí, se va a Sasá, que para mí no tenía que haber ingresado ya en el segundo tiempo. No lo necesitaban para un partido de este tipo. El técnico Ángel Martínez lo respetó por lo que es. Ahora sí cambia y pone un delantero que puede pelear un poco más. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Lescano.
Muy bien, correcto, le va a pegar Lescano. Lescano le va a pegar esa pelota, tiro de esquina, corresponde a Libertad que busca el cuarto, busca el cuarto. Pelota en el aire, cabezazo defensivo, pelota más al fondo. La viene buscando Ramírez, Ramírez tiene, juega para Libertad. Pelota sobre punta zurda, viene buscando esa pelota, Lucas Sanabria va por el piso. Dejando cortita, falta, pita primero el árbitro, tiro libre para Libertad. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días. Con tus compras en Koala participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Estamos con Ricardo F. acá en este escenario deportivo en La Huerta, ganando en Libertad 3-0. Tiro libre para el Repollo. La Ferrey se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez, Caballeros y es hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota al centro, viene jugando esa pelota Caballero. Juega para el Lejano, pelota larga, su arquero y otra vez para Morínigo. La pelota para el fondo, tira el portero de Libertad. El mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Golpe de cabeza, pelota por medio, viene buscando esa pelota Quintana, dejando cortita sobre punta zurda. A ver, tiene, juega Ortiz. Ortiz movió esa pelota, extremo zurdo, corre Zamudio. Viene buscando, se escapó Zamudio y peligro. Zamudio tiene, se metió dentro del área, le corta la acción Caballero, Ricardo F. Se fue el ataque, el lateral izquierdo, Zamudio, pero no tuvo la fuerza necesaria para culminar de buena forma la jugada. Se quedó por el camino. Está haciendo un esfuerzo físico bastante importante el Sol de América, con una vergüenza deportiva que se nota, pero le cuesta muchísimo. Y Libertad muy bien para Datas. Ahora sí va a cambiar el señor Ariel Galeano. Lo dijo Ricardo F. Ahora prepara los cambios. Martínez y Yaquet. Es así, Víctor. Camiseta 22, Hugo Martínez. 27, Miguel Yaquet. Muy bien, correcto, señor. Ahí está Martínez. Volante central, Huguito Martínez. Zaguero central, Yaquet. Los cambios en el equipo de Libertad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira Lucas Sanabria, ingresa camiseta 22, Hugo Martínez. Y se retira Ernesto Caballero, ingresa camiseta 27, Miguel Yaquet. Los cambios en Libertad, Ricardo. Bueno, para darle un poco de aire y mejor distribución, creo que con Martínez Sanabria ya entró en la discusión, por eso lo quita para evitar que pueda ser amonestado o algo por el estilo. Y Campuzano, que va a pasar a su lugar jugando como volante, está la salida de Caballero para que Yaquet sea el central en el conjunto libertario. Muy bien, la pelota sobre punta zurda, el centro por arriba, marca Martínez, pelota media cancha. La promoción más esperada de Copensimar, crédito ordinario con una tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas desde 88.000 guaraníes. Copensimar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, 3-0 para Libertad. Y su seguros, Chaco. La pelota para Jiménez, Jiménez tiene, vuelve a ganar Jiménez, se escapaba, no pudo Cabrera, pelota por remedio para Libertad, va sobre zona media, pelota en zona derecha, a ver, tiene que tiene para Libertad, levanta esa pelota para arriba, golpe de cabeza de Oscar Tacuara Cardoso, llega primero Jiménez, baja su arquero Aranda, la pelota para el fondo para el portero Danzané. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, BBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sella y protege tu casa con Zika. ¡Queda bien! El equipo del Gallo Norteño, 2 de mayo, le ganó de local 3-1 a Tacuarí. Sí, señora, adelante, Víctor. Fue amonestado en la jugada anterior el argentino Brian Quintana, el primero en Sol de América, el primero en el partido. Correcto, Víctor. La pelota arriba, sobre punta derecha, Berretini juega, se quiere meter el nombre de Berretini, pelota Ortiz, va a la marca, pelota de Lejano, gana Lejano, Lejano tiene para Libertad, a ver, movió, soltó, se equivoca, pelota a la marca para Sol de América, a ver, tiene lentamente en esa zona.
zona. Viene jugando pelota para el fondo, corre Jiménez. La pelota de Jiménez. Jiménez tiene. Gustavo se desplaza, juega bien. Está dejando cortita, va al piso Acosta, falta. Lo tocan Acosta, tiro libre para Sudamérica. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización de electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. ¿Cómo es el partido hasta ahora, Ricardo? Un partido donde de a poco se le va acabando esas ganas con las que salió a jugar el segundo tiempo Sudamérica. Libertad definitivamente a esperar y a salir de contra. Ortiz con la pelota, le pegó al travesaño, rebote, remate al arco, gol, 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 gol. ¡Gol! De Sudamérica, Quintana le pegó esa pelota. Fuerte disparo de Quintana al poste derecho del arquero Morínigo. Y llega el gol Sudamérica. Llega el gol el equipo unicolor, el rebote del travesaño. Le pega Quintana. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 3, Sudamérica 1. Los jugadores de recambio, los que entraron en el segundo tiempo, cuando se iniciaba nomás la etapa final, aparece primero Ortiz para sacar un remate con mucha potencia, pega en el brazo del arquero, en el travesaño, en el rebote, no reacciona la defensa. El que reacciona es Quintana para pegarle de primera con mucha potencia y poner el descuento para Sol. Momento del gol. 27 minutos, segunda etapa. Libertad gana por 3-1. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues sube Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Benita Eusebia Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, se le va Sudamérica. Sudamérica está apurando el partido Sol. La pelota de Jiménez juega. Otra vez pelota por media cancha, sale García Guerreño. La pelota para García Guerreño. Toca la pelota el equipo unicolor. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Le faltan todavía al partido los cambios a Libertad. 3-1 a Sudamérica. Vamos a ver qué inventa, qué quiere hacer Martínez. Pero esto es lo peligroso de un equipo que fue totalmente superior en la primera etapa. Hizo 3 goles, salió a jugar de manera muy relajada. Un error que se comete casi siempre. Y los equipos que ganan parece que terminaron, que cerraron la persiana, que todo pasó. Sin embargo, Sudamérica se está yendo de guapo, ya consiguió el descuento. No sé si le va a alcanzar, pero por lo menos le está dando un mensaje de vuelta a Galeano, que tiene que saber corregir los errores en los partidos. Ahora, los cambios le vino bien al técnico, sí, Ricardo. Claro que sí. Puso jugadores rápidos, con ganas, con fuerza. Dejó de defender y empezó a atacar. La pelota para el fondo, sale Morínigo, el portero de Libertad. 3-0 por ahora. La victoria pertenece al Gumarelo. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad papasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Los cambios que le quedan a Libertad de Víctor. Camiseta 36, Ángel Lucena. Y camiseta 9, Gustavo Aguilar, los que van a ingresar. Y en Sudamérica se prepara con el número 30, José Ortigosa. Correcto, muy bien. A ver, la pelota. Ya estaremos, Juancito. Espérame, Juan. La pelota de Villalba. Villalba para Libertad. Le pegó el arquero del rebote. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. 3-1, gana Libertad. Y su seguro, Chaco. Ahora sí, Libertad reacciona de vuelta, sabe que tiene que convertir un gol más, o por lo menos sacarle la pelota a Sudamérica, que está dominando el partido. Un remate muy bueno del chico Villalba. Nuevamente Aranda la figura en el conjunto de Sudamérica para aplicar el manotazo y decirle que no. Tiene que corregir, repito, los errores el técnico y mostrar de qué está hecho. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Libertad, Víctor. Camiseta 36, Ángel Lucena. Se retiró Rubén Lescano. Y camiseta 9, Gustavo Aguilar. Dejó el campo Oscar Cardoso. Y en Sudamérica ingresa 30, José Ortigosa.
y se retiró Derli Orue, último cambio en la visita. Correcto, muy bien. Víctor Pelota nada por arriba. Viene buscando esa pelota Martínez. Martínez tiene para Libertad. Colocó Franco. Tapó el arquero. Tapó el arquero. El remate de Franco. Ricardo F. Qué buena jugada nuevamente del conjunto de Libertad por el sector izquierdo. La pelota de Martínez al corazón del área. El que atropella, el que gana, el que se adelanta a la defensa. Franco para pegarle de primera y una vez más el arquero. Hay que hacerle un monumento a Aranda porque por lo menos 5 a 6 pelotas de gol tapó. La pelota de Espinosa, juega esa pelota para el fondo, está dejando para Morenego, le va a pegar, juega pierna derecha, y está dejando cortita para Ramírez, otra vez para Morenego, toca la pelota del fondo, Libertad. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán con los chorizos parrillero Upizza. Upizza, probaste, te gusta. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o grabo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. Espérame, Juancito, espérame, tiene Cardoso Lucena, pone la pelota sobre la punta derecha, ataca Libertad. Se mete Ramírez, amagó, se mete Iván, vuelve a girar. Y está con esa pelota punta derecha, amagó, se mete. Vuelve con ese amague. A ver, colocó, juega la pelota el compañero. A ver, jugando Campuzano. Le va a pegar, corrió, ganó, se mete Campuzano, juega Iván. A ver, Campuzano va a definir o no. Y le robaron la pelota. El rebote le queda a Espinosa. Espinosa ganó, se mete, juega al medio. A ver, Martínez le va a pegar Huguito. Le pegó un tiro y arriba al techo. Arriba fue esa pelota, Ricardo F. Reaccionó Libertad, se dio cuenta que se le estaba complicando el partido, que Sudamérica se estaba agrandando, que tenía fuerzas, ganas, voluntad dentro del terreno de juego. Lo que necesita es ser revulsivo, sacar adelante todo lo que tiene. Perdía 3-0, puso 3-1, empezó a dominar en el segundo tiempo, casi llegó el cuarto. Muy buena jugada de Libertad en la definición de un zurdazo Martínez que le suele pegar al arco y le suele pegar mejor que esta vez. La pelota larga por arriba, mitad de terreno, golpe de cabeza de Jiménez, juega la pelota al medio. Repito, Libertad gana 3-1. ¿Qué pasa acá, Víctor Villalba? Hugo Martínez chocó con el jugador de Sol de América y quedaron ambos sentidos. Hugo Martínez del lado de Libertad y el de Sol es, me parece que es Cabrera. No es... A ver... Jiménez. Es Marcelo Acosta. Marcelo Acosta el que destaca ahí. Bueno, un golpe casual, un choque casual, perdón. Cabeza con cabeza, pero sin intención de ninguno de los dos. Bueno, ambos equipos, ambos jugadores, digo, se recuperan ya, Víctor. Así es, ya se levantaron tanto Hugo Martínez como el número 31, Marcelo Acosta. Muy bien, estamos cruzando minuto 34 de la etapa final. Fútbol uruguayo, Fénix de visita goleó 4-1 a Nacional. En la visita fue titular Federico Santander. Ingresó en la segunda parte Antonio Galeano. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Trinidense Nacional de fondo para mañana Luqueño frente a Meliano. Tu mamá es todoterreno, venía a Animar en mayo. Por cada compra de 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Animar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Muy bien, señoras y señores, saque de costado, pertenece al equipo de Libertad. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Saque de costado, pertenece a Libertad. Jiménez con esa de Espinosa, perdón. Ahora sí para Jiménez. Jiménez juega bien, pelota para Cardoso Lucena. La pelota de Lucena, gira Lucena. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubiloca, la remasa estés donde estés, indica Diego Iván. Libertad gana Sudamérica 3-1. Y su seguro, Chaco. Recordando que 2 de mayo le ganó a Tacuarí por 3 goles contra 1. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A.T. Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. El domingo el superclásico del fútbol paraguayo. Cerro Olimpia Cerro con Arturo Carrosquís y todos los compañeros. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com. Espérame, Juancito, espérame porque tiene Aguilar. Aguilar con la pelota, Aguilar tira Aguilar, le va a pegar, juega al medio. Martínez, Huguito, giró. Levantó esa pelota, sí, Juan. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro. Empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Es fácil cuando el partido ya va con un desarrollo de 80 minutos
Es decir, y pensar que si hacía esto, si hacía aquello, el técnico le iba a salir diferente. Pero si nosotros nos dejamos llevar simplemente por lo que pasó en la primera etapa, un equipo dubitativo, que se defendió y solamente empezó a defenderse como Sol de América, y un equipo de Libertad que lo avasalló a un segundo tiempo totalmente diferente. Se dio cuenta Martínez que podía atacar, que podía conseguir algo diferente, y Libertad se tiró atrás. Después sí, corrigió Galeano, un poco tarde quizás, pero ya corrigió el partido y lo volvió a controlar. Ahí lo escuchamos a Ricardo F. Pelota suavecita sobre costado izquierdo, será lateral y pertenece a la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fernando de la Mora en la categoría intermedia goleó a Rubiñú por 3-0. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cartis para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. La pelota larga, marca Jiménez, se metía Cabrera, ganó Jiménez, juega su arquero, le va a pegar Morínigo. Se acomoda Morínigo sobre punta derecha. A ver, tiene, levanta esa pelota, juega el compañero con la cabecita, ganó, pero gana el rebote el hombre de Sudamérica. A ver, se mete bien, juega al medio. Cuidado con esta acción, se mete a Costa, le va a pegar, le pegó, tiró, vino el rebote, pelota al medio. Y va a la contra. A ver, tiene Libertad, se mete Campuzano, corre Campuzano con la pelota, tira el 6, a ver qué hace Campuzano, sigue, a ver, le robó la pelota Duarte, Ricardo. Nos animó Libertad para salir del fondo, Campuzano que se siente mucho más liberado, jugando donde tiene que jugar como volante central, con recuperación, con corte y con llegada. Pero Sudamérica que está totalmente decidido a buscar nuevamente el descuento, poner por lo menos el 3-2 y ver qué pasa en los minutos finales. Estamos llegando a minuto 38 de la etapa final. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encuentra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mañana prosigue la fecha con Trinidense Nacional de fondo para Luqueño Meliano. Mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con Personal Pay, 10% adicional en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Fortaleza, repuestos, todo para la línea camiones Mercedes-Benz y Scania, elásticos, baterías, repuestos y más. Ruta 3, kilómetro 22,5 limpio. Pedidos al 0981-152-702 Fortaleza Repuestos. ¿Cómo están los técnicos? Por ahora, Víctor. Y Ángel Martínez trata de levantar a su equipo todavía para que intenten estos minutos finales. Recién se lamentó, en este caso en un par de situaciones, las malas resoluciones a la hora del pase final. Y Ariel Galeano me parece que tratando de, en este caso, mantener la calma, dar las últimas indicaciones precisas para que el equipo conserve esta ventaja hasta el final. Ricardo. Yo creo que fue, no sé si un relajo, no sé si un mandato del técnico. Si decidieron ellos, los jugadores, digo, pero qué mal salió a jugar Libertad del segundo tiempo. Fue totalmente dominado, se lo llevó por delante de Sudamérica con cambios que hizo Ángel Martínez. ¿Y por qué tardó tanto para cambiar Galeano? Hay que corregir los errores y corregir rápido, con 5 cambios. Antes eran 2 y uno decía, el técnico no se puede equivocar, pero después fueron 3, ahora son 5. Se puede corregir y rápido. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Ingresa en Libertad en la camiseta 11 William Mendieta y se retira Álvaro Campuzano. Última modificación en el Humaré. Correcto, Víctor, muy bien. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad gana el partido por 3-1. Y su seguros, Chaco. Con este cambio, ¿qué pretende Galeano, Ricardo? Y con este cambio, volver a equilibrar el equipo donde estaba, jugar con 2 volantes de marca. Por eso entró el Lucena, se queda con Martínez y que pueda tener un poco la pelota. Para eso Mendieta es ideal, para poner la pausa que le falta al equipo. La pelota sobre punta derecha, falta, el árbitro va, hay tarjeta amarilla, Víctor. Así es, amonestado Carlos Zamudio en Sol de América.
Amonestado Zamudio, será tiro libre para Libertad. Super Jueves de Petrobras, cargando Super 97 de Petrobras, tenés 20% de descuento a través de la app Petrobras Premia con todas las tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 3-1, gana el equipo local. Kumo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Avanzá siempre con cubiertas Kumo Tire, hincha comer y distribuidores del país. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Saque de costado, punto derecho por el equipo Danzare. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con garantía de la cooperativa Shortizer. Señoras y señores, repito, Libertad gana por 3-1. Recupera la cima del campeonato, la espera del superclásico el domingo entre Cerro y Olimpia. A ver, tiene Yaquer, pifió esa pelota, remata al arco y afuera. Le pegó Cabrera. Cabrera le pega a Ricardo F. Otro de los jugadores que entró en el segundo tiempo y le dio una dinámica diferente, unas ganas diferentes al equipo. Cabrera, hasta ahora el que no tocó pelota es José Ortigosa. Es correcto lo que decís. José María Ortigosa. No la tocó. No la tocó. Pelota al fondo, tiene Morínigo, le va a pegar el portero de Libertad. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasa por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota para Víctor Martínez, juega bien, pelota larga para Iván Ramírez, va corriendo, se mete la marca de Zamudio. Tiene Iván, se escapó Ramírez tiene, colocó, va al buscapié, no pudo pegarla esa pelota como venía. El hombre liberteño buscaba el gol. Ricardo F. Willy Mendieta. Totalmente el Willy Mendieta, pero fíjate la reacción que tienen los jugadores de Sudamérica. Apenas recuperan la pelota, pum, para adelante, para buscar el milagro, para dañar, pensando totalmente diferente de lo que fue el inicio del partido a la complementaria. Señoras y señores, repito, Libertad gana 3-1, pelota para Willy Mendieta. El Willy está dejando esa pelota para Villalba, tiene Villalba el 35, jugando bien para Mendieta, tiene Mendieta, cuidado, le comete falta, sigue Willy, deja la pelota para Iván, se mete Franco, jugó, se mete bien, Huguito Martínez, juega Aguilar, a ver el William, gol, 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 gol. De Libertad. ¡Qué definición! ¡Qué definición de Willy Mendieta, exquisito! Durmió la pelota, se acomoda solo. La pelota en colocación perfecta al poste derecho. Excelente Willy Mendieta. Golea Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 4, Sudamérica 1. Era un Sudamérica que estaba solamente pensando en el arco de enfrente a ver si podía llegar al descuento. Ante un Libertad que se rearmó de vuelta. Franco el que inicia la jugada. Aguanta muy bien Martínez para meter la pelota allí al corazón donde duele, donde molesta, donde si los centrales no están bien parados, siempre se quedan pagando. Aguantó Aguilar y después Willy Mendieta con una calidad que solamente la puede tener él. Hace una maga el arquero que se tira, se desparrama en el piso y después se la pone por encima para darle el cuarto a Libertad. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. Bolsito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, sí señor, 4-1, gana Libertad. Y su seguro, Chaco. Un minuto más, Víctor. Así es, un minuto más para la finalización del encuentro. Sí, señor, se está cerrando el partido. Está ganando Libertad, recupera la cima. ¿Cuántos puntos suma el repollero, Gerardo? Con esto, el conjunto cumarelo está llegando a 35 puntos. El Cerro Porteño queda con 32 el domingo ante Olimpia. Correcto, qué partido el superclásico. Cerro Olimpia, Cerro el domingo con Arturo Carrosquís y todos los compañeros. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En la UTIC contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANIAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Señoras y señores, y esto va a terminar el partido. 4-1, victoria de Libertad frente a Sudamérica.
A ver, pelota de Morínigo. Le pegó, tiró pelotazo largo por arriba, golpe de cabeza de Aguilar. Dejando cortita marca Jiménez para Sudamérica. Arriba en territorio, Libertad del puntín, pelota larga al fondo. Va buscando esa pelota García Guerreño. Esto terminó, dijo el árbitro. Hasta acá, dice el árbitro David Ojeda. Libertad goleó Sudamérica por 4 goles contra 1. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F, con Víctor Villalba en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopey Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Contigo, Víctor. Gracias, Diego. Nosotros ya bajando rumbo a sala de conferencia, también al encuentro de los directivos. Con alegría se van retirando los hinchas liberteños. Sabían que era necesaria la recuperación y más aún de esta manera para meterse de lleno de vuelta en la lucha por el título. En un rato ya estaremos en parte baja con las voces de los protagonistas. Bueno, Víctor, qué diferencia, ¿verdad? En el partido. Digo, diferencia futbolística en la primera etapa para Libertad. Hay una diferencia de plantel que es enorme realmente. Mientras a Galeano le sobra como para armar el equipo y tener jugadores en los cambios, que pueden quizás algunos ser los que se quedan mejores de los que están adentro. Sin embargo, Martínez tiene que jugar y luchar con las armas que tiene Sudamérica. Era casi sabido que Sol, después de haber subido, recuperado la categoría el año pasado, lo saca a su técnico, a Castro, que hizo la campaña, y empezó a improvisar. Pero cuando hablo de improvisar no hablo de faltarle el respeto al técnico, en este caso Ovelar, Humberto, que vino a dirigir al equipo, sino decir qué pasa con los dirigentes en el armado del equipo en sí, en mantener un plantel, en saber que no es lo mismo jugar en la intermedia que jugar en la primera, que los equipos recién ascendidos, así cuando ganan, suman y se elevan en el promedio, pero cuando van perdiendo también pierden mucho terreno. Entonces la gran pregunta era ¿qué iba a hacer Sudamérica en el campeonato? Y hoy tenemos la respuesta en lo que pasó, en el cambio de técnico, el primero, el segundo, en tenerlo a Ángel Martínez como